Muy buenas, gente. Bienvenidos otra vez a otro día más de juegos con Violent. Hoy he decidido. Estoy esperando a que se mejore el rendimiento con el Elden Ring, básicamente, porque me va fatal. Me va, pero fatal, fatal. He estado probando, he estado jugando media horita esta mañana más o menos. Y hay zonas que me bajan los FPS de 45 más o menos que suelo tener a 25, 20 y la verdad es que me está yendo fatal. Y eso que he bajado la resolución, bueno, la resolución de los gráficos, he bajado los gráficos y aún así me sigue yendo mal. Así que he decidido dejarlo un momento, dejarlo por un poco aparcado hasta que se mejore el rendimiento. Y vamos a probar esta joyita, que lo más probable es que no conozcáis, que se llama Elex 2. Es un juego, un segundín. Voy a... Vale, está comprobando a ver si mi micrófono se está escuchando o qué pasaba con mi micrófono. A ver si había algún problema, pero no. No hay ningún problema, me parece. Básicamente porque no he escuchado nada raro. Es un juego de Elex, es un juego RPG de mundo abierto. Es un RPG de mundo abierto en el que el Elex es como una bendición y una perdición a la vez. Porque se puede utilizar tanto como para hacer magia, para aumentar las capacidades de una persona, que son los salvos. Son diferentes facciones que lo voy a ir explicando de ahora. Muy buenas, Robbie, tío. Resumen del Elex 1. En eso estoy, tío. A eso estoy ahora mismo. Elex se trata no, sino que toma lugar en un mundo que se llama, bueno, en un mundo pequeño, bueno, parece pequeño, pero no es pequeño. Es un mundo... Un segundo, que voy a bajar la música que me está petando en los oídos. Sonido... Música. A 50, yo creo que así está bien. A ver si se ha quedado. Un segundo. Sí, se ha quedado. Ambiente, efectos, principal, vale. ¿Qué pasa, African White, tío? Bienvenido. Bueno, Elex se toma en un lugar que se llama Goliath, no, sino Goliath es uno de los asentamientos que tienen una de las facciones principales con las que te encuentras al principio. Toma lugar en Magalan. Es un mapa que tiene de todo. Tiene tanto naturaleza, desierto, mar, eh, volcanes y también zona fría. Zona fría me refiero a que tiene montañas de nieve y esas cosas. Bueno, Elex 1, el principio lo que pasa con es que un albo, una de las facciones que son de las consumidoras de Elex, lo que hace es enviar a uno de sus albos, uno de sus comandantes, a hacer una misión para... ¿Qué misión? No lo sé, porque no lo especifica en el juego. O sea, no lo dice en ningún momento qué misión era, pero era una misión supuestamente súper importante. Esa misión importante al final se va al garete porque era una trampa. Era una trampa hacia ese comandante al que enviaban a esa misión, que se llama Jax. ¿Se llama Jax? Sí, creo que sí le llamaba Jax, no me acuerdo muy bien. Es que fue hace 5 años ya que lo jugué, así que bueno. Se llama Jax, le traicionaron básicamente para quitarle ese puesto y subir a otros. Iban a hacer una remodelación de la estructura de la facción, pero claro, no de la forma pacífica, sino reventando a los que están arriba, básicamente, a los que pudiesen. Eh, matan, entre comillas, a Jax en esa misión, pero claro, ellos piensan que están muertos porque que está muerto Jax porque le dispararon y se cayó en un pozo, parecía que estaba muerto y bla bla bla. Y ahí empezamos en el Elex 1, en Elex. Empezamos en un foso en el que nos roban nuestra armadura, ¿cómo decir? Nos desintoxicamos de Elex,
que es la sustancia que nos hacía mantener la cabeza fría y con todos los poderes que conlleva ese consumo de Elex. Entonces, somos unas personas, al final pasamos a ser una persona normal, una persona más del mundo. Ahí es donde encontramos a Duras. Duras es un guerrero de la facción de una de las facciones, una de las cuatro facciones, que era de los, a ver si me acuerdo, de los guerreros que utilizan magia. No me acuerdo cómo se llamaba la facción, pero era uno de los guerreros que él nos ayuda, nos lleva a la ciudad para subir de nivel, haciendo misiones de esa ciudad, ayudando a la gente. Y al final lo tenemos como compañero. Y y vamos a ir recorriendo el mundo. Tenemos a los proscritos, que son unos chatarreros, básicamente, consumidores de Elex, pero de forma de que ese Elex es como una droga para ellos. No es un potenciador, sino es una droga que le hace tener sus sueños. Berserkers, exactamente. Ángel de acero, muy bienvenido, tío. Berserkers, exactamente. Ahí le has dado. Sí, sí, sí. Están los proscritos, también están los clérigos, que son como los que mantienen no, sino son unos mm, acaparadores de la tecnología del antiguo mundo, que se dice en el juego. Antiguo mundo es como nuestra civilización ahora mismo, pero sin que antes de que pasase la catástrofe, que nos diera lugar a consumir Elex. Bueno, ellos no consumen Elex, simplemente lo utilizan como potenciadores de sus armas. Luego también están los salvos, que somos de la facción supuestamente al principio de ellos, que son los consumidores y los más fuertes del juego, que es donde nos lleva la misión final, bueno, misión final no, misiones finales, que tenemos que enfrentarnos a ellos porque son los más difíciles. Y también están... Sí, yo creo que ya están todos. Creo que son cuatro facciones solo. Son cuatro facciones. Pues nosotros somos Jax, ex Albo, que decidimos qué hacer básicamente. Ángel de Acero, bienvenido. Perdona que me he quedado diciendo, resumiendo todo el juego de Elex 1 sin dar spoilers, por si alguno lo quiere jugar. Y bueno, bienvenido, tío. Gracias por pasarte por el stream. Bienvenido a ver que espero que disfrutes de Elex 2. No pasa nada, yo me pasé el primero hace tiempo. Es que yo también, tío. Me lo descargué hoy, Ángel, me lo descargué hoy para recordar un poquito de qué iba. Yo me lo pasé una vez en la Xbox y una vez en PC. Eh, y tengo ganas de ver este Elex 2 a ver qué tal. Espero. Gracias por ese pedazo de follow. Hostia, le he dado sin querer. Uy, no, no, no. Espera un segundo, voy a cerrar el juego. Voy a cerrar el juego porque no quiero jugarlo en normal, quiero jugarlo en difícil. Perdona, gente. Perdona, gente, ya lo cierro y ya lo abro otra vez. A ver. Un segundo, gente, lo siento. Bueno, yo también tenía ganas de ver este Elex 2 porque espero que mejoren el esquivar, el pegar con armas a pegar con armas cercanas, a melee. Espero que lo hayan mejorado el combate, porque el primero era un poco... Sí, sobre todo eso, el combate. Es que el primero era como muy... ¿Cómo se dice en español? Es que en inglés se llama clunky. Es como muy tosco. Era muy tosco el juego. O sea, muy... Tienes que timear muy bien cuándo moverte y cuándo no, porque aparte que tenías ortopédico quizás. Sí. Sí, sí, tío. Ortopédico, literalmente. Porque tienes que timear muy bien todos los tiempos, porque aparte de la poca estamina que tenías, los animales te atacaban como yo que sé en cualquier otro juego, que te atacan una vez, se alejan un poquito y te atacan ese mismo ataque que te han hecho antes, como que lo juntaban con otro ataque y te reventaban si no tenías estamina. Cualquier bicho te lo mataba, exactamente. Y más si juegas en ultra o difícil, que ahí que morías así como si fuese Elden Ring o cualquier otro Souls. Te reventaban y no podías. Y espero que haya mejorado eso.
Y a ver qué tal los gráficos. Después de haber pasado 5 años, pues no sé qué tal estarán los gráficos. No lo sé, la verdad. El final del juego no lo puedo decir porque es spoiler. Lo diría que algunos lo más probable es que no lo jueguen, pero no lo voy a decir por si alguno lo quiere jugar. Que está muy guay, la historia está súper chula y los elementos RPG de hablar con otros personajes, la relación que tenías con ellos y con las facciones era muy buena. Eso me gustó mucho, por eso me enganché. Me enganché mucho por eso, porque era muy bueno cuando hablabas con un personaje y todas esas cosas. A mí me gusta Ángel dice, a mí me gusta mucho, hay muchos giros y eso mola. La verdad es que sí. Es que tenías mucha libertad, Ángel. Tenías mucha libertad de hacer las cosas. Tenías muchísima libertad y podía pasar de cualquier cosa. Y también los elementos RPG de subir tu personaje dependiendo de lo que quisieras ser, de los clérigos, de los proscritos o los de los berserkers, pues tenían unas ciertas habilidades que te hacían súper chulo el juego. Porque, bueno, es un RPG. ¿Y qué más puedo decir del Elex 1? Que espero que mejore. Aparte del combate, la verdad es que lo demás estaba muy bien. Y lo que van a introducir en este Elex 2, he estado leyendo antes, es que van a introducir a otra facción, creo que son dos facciones más, uno que es enemigo y otra facción que acaba de subir a la superficie o algo así, que estaban como en un búnker como en el Fallout, básicamente. Estaban en un búnker en el Fallout y decidieron subir a la superficie y a ver qué pasaba. Es lo que he leído, no sé si es cierto o no. Bueno, lo veremos ahora. Bueno, y el Elex 2, el enemigo, como veis aquí, se puede ver su, su base, vamos a llamarlo así, su base, que es morado, son como unos extraterrestres, creo, que invaden el planeta y tenemos que defendernos. Y lo más probable es que nos toque a nosotros, Jax, como antiguo salvador de la Tierra, vamos a decirle, de Magalan. Lo que no, tenemos que hacer es luchar contra ellos, unir supuestamente, creo, a las facciones y luchar contra ellos. Es lo más probable que tengan que hacer, según lo que he leído. Espero no hacer spoilers con esto, pero es lo que he leído. Bueno, es lo que podéis encontrar en internet, en la página oficial del juego. Y bueno, venga, vamos a empezar. Yo juego con mando, juego en PC, juego con mando. Porque creo que es lo mejor que se puede hacer con estas clases de juegos. Empecé, o sea, en teclado y ratón, he jugado en teclado y ratón, pero creo que va a ser mejor con mando. Pero bueno, hace poco me enteré que los creadores de Elex es un grupo muy reducido de personas. Es casi un milagro que hayan hecho tantos juegos. Sí, son los de THQ Nordic, son los de Piranha Bytes, que son los que hacen Arcania, lo han hecho en Arcania y también Gothic, que son unos juegos también. Me los he jugado y la verdad es que las historias suelen ser muy chulas, tío. Las historias suelen ser muy chulas. Bueno, empezamos. Vamos a jugar. A ver si. El mando no me lo. A ver, voy a desconectar un momento el mando y lo voy a conectar otra vez. No me detecta el mando, parece. Vale, ya está. Ahora sí. Vale, vamos a jugar en Ultra. Y bueno, vamos a ver qué tal. Creo que este va a ser un resumen de todo lo que he dicho. Este es nuestro personaje principal.
Hasta como se ve así de verdad, como se ve así como está mostrando ahora mismo, flipo, ¿eh? Este es el Jax, nuestro comandante, el antiguo Albo. Yo jugué mucho a los Ryzen. Yo a los Ryzen no le jugué. Yo lo que jugué mucho es Arcania Ángel. Al Arcania sí que le di mucho. Me gustó mucho. Y incluso ahora, hace unos meses estuve jugando. Porque es un juego que jugué de pequeño y dije, va, nostalgia, vamos a jugarlo otra vez. No tiene sonido ni música. Un segundo, ¿no se escucha el juego? Ahora mismo no tiene, porque ahora mismo no tiene música el juego. O sea, no tiene música la escena esta que estamos viendo. Pero sonido sí que tiene. Tiene música. Música no tiene, pero sí que tiene sonido. Si no se escucha, intentaré solucionarlo ahora. Un segundo, y cuando acabe toda la cinemática voy a entrar al menú y voy a intentar solucionarlo a ver. No, es que no se escuchaba. No se escucha. Ah, vale, vale. Pues intentaré ponerlo de nuevo a ver qué pasa porque no se escucha. Un segundín. Ahora creo que sí se escucha, ¿no? Ahora sí, sí, sí. Es que tenía el OBS muteado porque estaba viendo el stream de un amigo. Hostia, ven, Winchester. Winchester, tío, muchísimas gracias por esos 5 bitazos, tío. Ya sabes, todo ayuda. Todo ayuda a este canal, tío. Muchísimas gracias por esos bitazos. Y Damn it. bienvenido. I better get out of here before these things make short work of me. Hay demasiada sensibilidad en la cámara. Me va a 58 FPS, tío. A ver si lo puedo solucionar, tío. No puedo utilizar bien el mando, ¿eh? No me deja... ¿Por qué no me deja dirigirlo con el mando? Jugabilidad, mando... O normal... No me deja utilizar el mando para las configuraciones. Un segundo, gente, ya lo siento por esto, pero no me va... No me va bien el giro de la pantalla, es muy... controles, velocidad de la cámara... A ver, la cámara al apuntar... Mando... Creo que así, vamos a ponerlo así. Xbox DualShock 4, vale. Vamos a ver si qué tal va. Ahora mucho mejor. Ahora la cámara va un poco mejor, aunque le voy a bajar un poquitín. Le voy a bajar un poquitín. Pero me parece raro que con el mando no pueda hacerlo bien. No pueda utilizar bien el menú de parada, vamos. A ver, ahora mucho mejor. Un segundín, gente. Voy a pasar a la otra pantalla porque no veo... Yo he visto un gameplay antes de otro chico y tenía problemas también con el mando. Si es que no... No... A ver, el mando ahora mismo funciona de puta madre. Pero... No lo detecta, tío. Mira, me sale... Me sale coger con el teclado y ratón y no con el mando. No me sale el botón del mando. Solo puedo saltar, desenfundar y la cámara y moverme. Es raro. La verdad es que sí, no, a lo mejor no estaba bien optimizado o algo, no lo sé. No puedo cogerlo, tío.
no me deja, tío. Voy a tener que jugarle con el teclado, me parece. Voy a tener que darle con el teclado, me parece. Porque no me va bien los controles, tío, con el mando. A lo mejor es porque estoy con el mando de PS5 o algo, no lo sé. Mando... Que me parece raro, porque en Steam sí que me aparece... Sí me parece que está la configuración de... Vale, ya le he encontrado el botón para coger las cosas. Aunque me parece raro, tío, que no salga el mando. Los símbolos del mando, básicamente. No me deja utilizar el mando. Pues nada, vamos a utilizar el teclado y ratón. Para estar en la dificultad de ultra, de momento le matamos súper fácil. Le mateo demasiado fácil al bicho este. ¿Por qué se gira solo? Vale. No sé por qué se gira solo, la verdad. Vale, no podemos coger las cosas mientras tenemos el arma Let's get the hell out desenfundada. of here. Mientras tenemos las armas desenfundadas no podemos... Así que nos hace daño de sangrado también al animal. Se mueve, salta demasiado cuando sube encima de las piedras, como que salta. No lo sé. Deberían arreglar esto. No acaba de salir el juego, así que normal que tenga unos problemillas, pero a lo mejor dentro de algunos meses se podrá jugar bien. Voy a quitar la rotación. Mando. Esquivar, no. Porque si no me voy a esquivar todo el rato, sin necesidad de esquivar, ¿sabes? Bueno, y de momento, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo veis el juego? Tiene buenos gráficos, Parece que está súper chulo, la verdad. Ugh, even more of those beasts, of course. Sí, pues. I should probably try to sneak by them. Vale, con la C nos ponemos sneaky. Visualmente muy parecido al primero, y el combate de momento parece algo mejor que el primero. Sí, las esquivas y esas cosas sí que son diferentes. Molaría que fuese como más effect, que guardado del antiguo juego, del anterior juego, se pudiera utilizar. Así estaría todo chetado, la verdad. Sería un clérigo todo chetado, pero bueno. Habrá que empezar otra vez de nuevo. Sí, las cinemáticas están muy bien, la verdad. Están chulísimas, tío. Le da otro toque de
Sigue siendo tosco, pero es normal viniendo de esta gente. Ah, no, pues nos ha curado, Sí, me acuerdo del... Take it slowly. You haven't recovered from that bite yet. It'll be a while before you get all your strength back. So perhaps you should put off anything too demanding for a few days. Vale, lo que está diciendo... También el juego... El Arcane también era como tosco al girar, pero tampoco era para tanto. O sea, se podía girar tranquilamente. Bueno, también viniendo de juegos antiguos, pues era todo más tosco, no había tanta fluidez al hacer las cosas. ¿Quién eres? Uf, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están mis cosas? ¿Quién eres? Who are you? You can call me Adam. Just think of me as a friend who was in the right place at the right time. That's all you need to know. Y por cierto, la gente que está diciendo algo que si puedo poner en español, no puedo. Solo tenemos subtítulos en español y los menús. Subtítulo, o sea, traducción española no hay. Simplemente hay alemán, polaca y rusa, creo. Así que no se podrá cambiar el... Pero bueno, mejor para mí. Me gusta leer un poquito. ¿Qué ha pasado? What happened? You should know. You were there. The invaders arrived, started taking over the world, transforming it. Transforming? Terraforming, right? That's an alien species? Está un poco hecho Cristo el Jax, ¿no? A En la most primera se veía hostile, un poco most mejor. dangerous species. So they're not just in Caracas. Their formers have appeared in every region, threatening life everywhere. It's not clear what they want yet. All they're doing for now is spreading infection, killing and destroying. Not a promising start. Algo no va bien, me siento débil. Yo creo que es de la mordida esa que nos ha pegado el bicho. Era como una mordida morada. Es un poco raro. Something's not right. I feel weak. Yes, you were bitten by one of those creatures. Looks like it infected you. Some kind of disease. What? A disease? I'm still not sure how it works, but it's clearly all part of the invaders' plan. At the rate they're transforming things, it won't be long before the whole of Magalan is overrun with their plants and animals. Oh, great. You were lucky. It could have been a lot worse. If I were you, I'd stay out of their way and not tempt fate. All other instances of direct contact so far have proved fatal. Where's my stuff? If you're talking about the belongings you had in that hut, you can forget about them. All I could save is what you have on you. How long have I been out? A few days. You're still badly hurt. I did what I could with your wounds. Days? No. Dex! ¿Quién es Dex? ¿Quién es Dex? Come on, I'll race you there. Joder, tenemos un hijo. No Be me careful. digas, tío. ¿Qué es esto? ¿God of War? Dex! No me mola esto, ¿eh? No me está molando que tenga un hijo. No sé, le hace parecer más débil al personaje. Hey! Oh, nuevo bicho. Nuevo bicho. A ver qué tal. Damn it! My son's out there somewhere. I have to find him. Ángel, ahora te leo, ¿vale? Then Un I'd segundo say que you'd better do quiero that leer before todo anything esto. else. Que me quiero enterar bien. Vale, yo he leído alguna review previa. Hablaban de lo mismo, que tenía muchos errores de optimización, cuelgues, bajada de FPS, fallas visuales, etc. Quizás sea las versiones previas antes de salir el juego, porque otro gameplay que he visto en PC, el juego no iba mal. De momento no está yendo mal. Tengo los gráficos a tope, me está yendo más o menos a 50-60 FPS. Y no está mal, la verdad. De momento no está mal. Why are you helping me? These invaders are a threat to us all, and yet no one even seems to have noticed they're here. Everyone's so busy fighting each other
They can't see who the real enemy is. That's where you come in. You might be an outsider to them right now, Jax, but you're strong, smart, capable. ¿Cómo nos You know conoce? who I am? I know you did your best to disappear, but not everyone's forgotten you. I need your help to save Magellan, to lead a resistance group. I call it the Sixth Power, a faction separate from all the others, focused on stopping this invasion. I'll show it to you. Meet me in the bastion north of here. No way. I tried to warn people years ago. No one listened. Now we've got the total annihilation of the planet staring us in the face, and still, all anyone cares about is their own stupid shit. I'm done caring about it. I have my own problems. All right. Then deal with your own problems first. We can talk again later. The world heart to the north. Is it still there? La sexta potencia. As far as I know, yes. The Berserkers are watching over it. Why do you ask? My son's with them. Then you should go, while things are still quiet around here. It won't stay that way for long. You know where to find me. You know, you'd get around a lot faster with a jetpack. I have one left. Take it. Like I said, go to the Bastion when you're ready. We have a lot of work to do. I'll be waiting there. No me da buena pinta esa, no me transmite mucha seguridad el tío este. Creo que va a ser culpable de algo ese tío, no sé. No, me da mala espina, la verdad. Y a ver si ha cambiado el mapa, porque el mapa del primero era muy chulo, tío. Había muchos biomas, era muy claro en dónde estaba cada cosa. Y a ver qué tal. A ver cómo ha cambiado el mapa ahora. Muy bonito gráficamente Damn a it. simple vista. I'm really not doing all that great. But I don't trust the old man's judgment. I should look for a healer among the berserkers. Has conseguido mochila propulsora. Pulsa barra espaciadora para activarla. Presta atención al combustible, ya que te estrellarás y si te quedas sin él. Puedes ir mejorando la mochila propulsora y ir avanzando en el juego. Oh, se puede mejorar el jetpack. Nice. Eso está guapo, tío. Eso le hacía falta al primero, que pudieses mejorar más tus elementos de movimiento, tío. Vamos a cogerlo todo. Ya que todo puede ser útil en este mundo. Así que hay que cogerlo todo. La verdad es que gráficamente se ve, sí, como el primero. Eso sí, lo que me he dado cuenta es que los árboles se mueven, la hierba también se mueve, así que tiene como más ambientación ahora mismo. Así que está chulo, tío. Para estar en dificultad ultra me parece muy fácil matar a los bichos, Ángel. Porque en el primero que tenías que estar media hora pegándote yo en el ultra, cuando jugaba en ultra en el primero, estuve media hora para matar a un bicho al principio. Y si eran de estos que eran como leopardos o algo así, que eran un poco más grandes, esos me salían con la calavera, básicamente. Sí, el primero yo en normal me costaba tela matarlos. Imagínate en ultra, tío. A mí todos los personajes, o sea, todos los bichos me salían en calavera. Dificultad calavera, o sea que era imposible matarles a mi nivel. Al principio. Y la verdad es que de momento me parece súper fácil, tío. A ver si vamos a encontrar algo por aquí. Mira, estos eran en el primero. Esto era súper chungo matar, tío. A ver si cómo se me da ahora, tío. Vente por aquí. Le ha dado de una, Jax, so glad you're alive. We feared the worst. What happened here?
Caught us completely off guard. During the night watch, they blindsided us. The strange intruders? No. The Morcons. See here? They're fallen bloodhounds. The biggest group of them is already moving back up north. Este no sé quién es, la verdad. No me suena de nada el primer juego. A ver, Dex, ¿dónde está mi hijo? Where's Dex? Where's my son? His mother took him with her. Kaya was here? With him? Oh, caja de su Yes. madre. And Hostias. she followed the Morcons north. Jax. You know she'll never rest until picarón, she's ¿eh? defeated them all. ¿No te has dado cuenta, Ángel, que el personaje de Jax como que se ve menos hecho que en el primero? En el primero era como más, no sé, me parecía que estaba mejor hecho. Can you heal me? Of course. I can give you a few flasks. But we need the rest for our wounded. Ugh. You look like shit, Jax. I'm all right. Just got bitten by one of those damn creatures. Shit. Better get that looked at. Yo puse normal y avancé y lo subí difícil cuando ya estaba más chetado. Es que es lo normal que se suele hacer, básicamente, Ángel. Cuando estás más chetado puedes buscar cosas más difíciles. Pero a mí me gusta encontrar cosas difíciles ya desde el principio. Me gusta que me revienten un poquito. Sí, se ve más simplón visualmente, no tan detallado. Exactamente, es lo que me he dado cuenta, tío. La cara es como más simplona, tío. Of course. Thanks. Those La large purple destrucción formers. reducido. Ever see them before? La destrucción, no sé qué es eso. Oh, when the outsiders arrived, they spread out down south. We saw a lot of their creatures when we were out hunting. Couldn't always deal with them, though. Had this whole battle of the factions to deal with. ¿Hay algún sanador que pueda curar la infección de mi picadura? A ver. Do you have a healer who can look at my bite? The infection? Pero Well, bite most are no es dead. picadura, es mordedura. But Kaya ¿Por survived. qué la han traducido así? She's the best mage of all of us. Show her your injuries. Me extraña que los Morcons llegaran a tal extremo. Morconos. ¿Quiénes son los Morconos? No me suena nada, tío. Y bueno, esperar a ver las armaduras, etcétera. Que lo que sí me sorprende es que necesitas 12 GB de RAM para requerimientos mínimos, cuando gráficamente tampoco es la bomba. Me pasa lo mismo, ¿sabes qué juego también requiere tanta RAM, Ángel? El Elden Ring. ¿Será por el mundo abierto o algo? No lo sé. No me fijé en las especificaciones básicas, mínimas, ni las recomendadas, porque tengo un buen PC, pero... Hostia, 12 GB de RAM es mucho, ¿eh? Para un juego que no es tan potente. ¿Será por el mundo abierto? ¿Puede ser? It's strange that the Morcons dared to go so far. Será, a lo mejor, Yes. tío. Very strange indeed. They usually keep their destructive urges inside their grotto. Something must have roused them. Probably those intruders and their bizarre creatures. Maybe. But I believe they have other motives. They're religious fanatics who worship a violent god. Who can guess what motivates such people? Vale, ¿por qué te quedaste y Why'd you nos stay vamos? here? I am a warlord of the Berserkers. I have responsibilities. I can't just leave the world. Men trust in my leadership. Me parece muy raro que un berserker se vista así. Parece más un proscrito, ¿No, Ángel? ¿No te parece? Tú que has jugado el primero. Parece más un proscrito que un berserker con esa armadura. No sé. The World Heart is still intact? Thank the stars. The Morcons were only out to kill Berserkers and take our horde of Elexit. The World Heart is unscathed. It continues to deliver mana to the earth. Nature will soon flourish here in Caracas. When you meet Kaya, be patient with her. She's taken the losses over the last few days quite hard. She fought the Morcons to the very end. Tried to prevent the worst.
Yo el primer Elex lo jugué en la Play 4 e iba muy bien, no tuve problemas ni craseos. Yo también yo lo jugué la primera vez, lo jugué en la Xbox, en la versión tocha, la de 4K, y la verdad es que iba muy bien. Iba muy bien, no tuve problemas ni de craseos, ni de caídas de FPS, ni nada, la verdad es que iba de PM, de puta madre. Eh, Así ese no va a aparecer, al menos en el primero iban vestidos de forma distinta. Exactamente, tío. Es que por eso me parece raro, yo pensaba que eran proscritos, por eso. A ver. Vamos a ver si vamos a ver el mapa. A ver. Esto está hecho en un Cristo. A ver, ¿será igual el del primero? Sí. La parte esta de nieve ahora... O sea, la versión de que era volcánica está ahora de nieve. Esto está destruido, parece. Que era el sitio donde estaba la cúpula. Creo que estaba aquí la cúpula. Pero... no me suena tanto el mapa, me parece diferente al anterior. Me suena diferente, la verdad. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Calla, ¿dónde está Calla? Es la cosa. A ver, registro, inventario, glosario... Registro, a ver. ¿Dónde está Calla? En peligro, incógnito... Vale, vamos a ver dónde está Calla. Un mapa gigantesco, se ven cosas cambiadas. Sí, se ven, las cosas están cambiadas, tío, porque esta zona no estaba así, era más verde. Esta zona del volcán era muy gris, como esta parte que veis aquí, y no estaba lleno de nieve. No sé, parece más pequeño el mapa, ¿no? Me parece más pequeño. Bueno, cuando juguemos ya veremos si es más pequeño, pero así a simple vista parece más pequeño. Y el desierto de los proscritos. Muy buena, Cirion. Eso estaba buscando, tío. Yo creo que es esta. Esta zona, yo creo que debería ser esta zona más o menos. Pero no está, tío. Y no puedo hacer más zoom para atrás. El desierto es verdad. Es que no está, tío. No está. Por eso me parece que es diferente, tío. Está muy diferente el mapa, No es igual. Yo creo que era esta zona, más o menos. Esta zona era de los berserkers. Creo que es este el asentamiento. Pero debería estar más hacia aquí, creo. En la zona de los berserkers. Esta es la zona de los paladines. O sea, de los... sí, los paladines. Pero parece que es zona de los albos ahora. Vamos a coger todo, ya sabéis. Todo nos sirve. Arco recibido. Inventario. Arco. No, just can't do that yet. Necesario destreza. Estoy mirando la captura del primer mapa y nada que ver. Este se ve mucho más pequeño. Es que es eso, es la impresión que me ha dado, tío. Es la impresión que me ha dado. Se ve más pequeño este. No, el mapa del primer juego era enorme. O sea, parecía pequeño, pero luego pegarte tu caminata desde los berserkers hasta la cúpula de los paladines y tal, te pegabas tus 15 minutos más o menos corriendo hacia allí. Y más los bichos que estaban por ahí cerca tirados, tío. O sea que, imagínate. Y cambiado, no hay desierto, no hay zona volcánica y ahora hay más nieve. Sí, sí, sí. Es como que la zona volcánica ahora está lleno de nieve, tío. No sé si te has dado cuenta. Mira, porque está como cubierto la zona volcánica. Tiene como zonas volcánicas, pero tiene nieve.
¿Qué es eso? Mira, ¿qué es eso, tío? La nueva facción, no me acuerdo cómo se llama la nueva facción, pero me apetece saber más de ellos, tíos. Me apetece saber más, a ver qué hacen. Aunque yo, si es por mí, me hacía de los paladines otra vez, porque me encanta la tecnología, tío. Es que me parece súper chula, la armadura es súper chula. Pero bueno, vamos a ver qué armaduras nos dan los... ¿Qué es esto? Pero pégame o algo, ¿no? Deja de... No me ha hecho nada, tío. Se ha pasado ahí gritando y ya está. A ver... De momento no hay ningún bicho que me haya bajado la vida. O sea, me ha bajado la vida, pero muy poco en comparación al primero. He visto que las armaduras son diferentes, tío, ahora de los berserkers. I want to see Kaya. Let him through. Hi. Tiene más aspecto de proscrito la armadura que de berserker. Finally, the mysterious stranger honors us with his presence. Sorry, I got held up. Oh, well, how can I complain when faced with such a valid reason? All right, I get it. You're angry, but I've spent a few days out cold in some ruins. Is that so? And how did that happen? Maybe you haven't realized, but we have a new enemy. Yeah, I noticed. As if I didn't have enough problems. Si, As si you can esa see, es la my hands dificultad are en alta, pretty no me much quiero full. imaginar el juego en fácil o en modo historia. Ya. Es que de momento no me ha dado ningún problema de matar a los bichos. Y viniendo del primero que te da problemas hasta matar hasta recoger setas, imagínate. Te va a llevar nuestro hijo a una expedición, algo va mal, necesito tu ayuda, tenemos que hablar sobre nuestro nuevo enemigo. Vamos a... You're going to take our son on one of your expeditions? He's better off staying with us right now. There have been far too many attacks on the fort lately. He's not safe there anymore. Fuerte. Oh yeah, much safer out here. I don't need a lecture from you. Mister, I like to disappear into my hut when things get difficult. Actually, the hut is gone. Buried under one of those flying fortresses. I'm happy to hear it. I never understood why you chose to hide in there instead of living with us. No quería atormentarnos con mis problemas, os respetaba demasiado como para haceros eso. Tenía mis motivos y tú lo conoces muy bien. Tenía mis motivos y tú lo conoces muy bien, y ya está. I have my reasons. You know what they were. Don't make me laugh. You felt wounded because the faction leaders wouldn't listen to your warnings of the potential dangers. And instead of accepting that failure and moving on, you curled up into a ball and wasted years of your life. You were a great man once, Jax. Think of all you did. Fighting your own people, storming the Ice Palace, defeating the hybrid. ¿Por qué le hacen parecer muy débil ahora a Jax, tío? No me mola eso. O sea, la historia acabó muy de puta madre como para dejarla así como débil ahora que... No sé. Es la sensación que da a parecer, tío. Not everyone remembers it that way. I was there, and that people remember, or choose to remember. Well, those potential dangers, as you call them, are right in front of us now. We both saw this coming. And now it's up to us to fight for everyone's survival. I know, just as it ever was.
People are too preoccupied with their own lives to worry about the future of humanity. Me But that doesn't mean you should parece un ignore your huevón. own life. Pues sí, la verdad es que sí. If only you had been a real father to Dex, none of this would have happened. Do you think I should have left him on the battlefield at the World Heart then? No, of course not. Anyway, Asker will take good care of him. He would never leave him behind. Unlike you. Desde que se juntó con la hembra y fue padre ya no es lo mismo, ha cambiado, ya te digo. Demasiado además. Le cortaron los huevetes, me parece. ¿Dónde está Dex? Dex tiene que estar en un lugar seguro. Dex tiene que estar en un lugar seguro. Dex needs to be somewhere safe. Really? Then why don't you do something about it? It's about time you took care of your own son. I just hope you know what you're doing. I've been speaking to this old man, Adam. He's been treating my wounds. He said the Bastion in the north should expand, become a major power. Sounds like that would be a safe place. What are you talking about? Adam? An old man? For goodness sakes, Jax, what have they done to you? Are your senses so impaired that you can't see what's in front of you? What's that supposed to mean? There is only one old man in the Bastion who fits your description. And that is Dawkins. Dr. Adam Charles Por eso Adam, Dawkins. lo que estaba diciendo. Muy buenas, viajero astral. Astral X. Muy buenas, tío, bienvenido. Gracias por pasarte por el stream. ¿Qué tal? ¿Conoces el juego, no? ¿Merece la pena? De momento llevo jugando casi una hora y no he visto mucho, viajero. De momento el único problema que me está dando el juego es con el mando. Estoy jugando en PC. Estoy jugando en PC y quería jugarlo con mando y de momento no me funciona. No me funciona bien. Pero eso es el momento, eso es lo único que, la única pega que le estoy encontrando. Pero lo demás está normal. Soy un fan de una saga de esta compañía, pero nunca probé los Elex aún. ¿De cuál hablas, viajero? Por ejemplo, el Arcania, los Ryzen. ¿De cuál hablas? Yo de Arcania, Gothic. ¿Arcania? Sí, Arcania también, el Gothic, sí. Yo jugué, lo que estaba diciendo antes, viajero, yo también jugué hace no mucho, del año pasado, hace unos 4 meses así, jugué al Gothic, tío. Y recordar cómo empiezas ahí en el rebaño, y te vas haciendo Gothic 1, 2 y Gothic 3. Ostras, te has jugado a todo entonces, cabrón. Muchísimas gracias, viajero, tío, por ese pedazo de follow. Gracias, tío. Yo me jugué el Gothic 3, tío. Yo al Gothic 1 y 2 no le he jugado, pero al Gothic 3 sí le he jugado. Y está... se parecen a Gothic. Sí, tienen buena historia, tío. Es muy RPG y la verdad es que Elex es un juegazo. Si te gustaron los Gothic, no te pierdas esta saga. La verdad es que está súper chulo, tío. Es muy buen juego, los Elex. El primero, excepto en el combate, lo demás está guapísimo. La historia está muy guapa, las conversaciones, las decisiones que tienes, está muy bien, la verdad. Está muy bien hecho en ese sentido. Y la verdad es que te lo recomendaría. Te recomendaría que jugases el 1 para probar a ver qué tal, y si te gusta, pues este te va a venir muy bien, la verdad. No. De momento ha cambiado unas cuantas cosas, el mapa, las vestimentas de los berserkers y esas cosas, pero bueno, vamos a ver qué tal. Aunque son diferentes, pero tienen la esencia pirana totalmente. Exactamente. De nada, tío, viajero. Aquí estamos para jugar y para la gente vea cómo va el juego, tío. ¿Dónde está Dex? ¿Ha hablado con Dakis? No me lo creo. ¿Será importante entonces este tío, el Dawkins, el Adam? I was talking to Dawkins? I don't believe it. How badly did they hurt you, Jax, for you not to recognize him? This is the man who set the Albs against the Free People, who plunged Magellan into years of war, all for the hybrid. The miserable bastard who, let's not forget, was inside a mechanical pod until recently. Of course, he's but a shadow of what he was. It almost sounds like you would have forgiven all his crimes against humanity. The killing machine from back then has been destroyed. The shattered husk that survived barely has the strength to tell you what he knows. Dawkins is just an old man now.
Without his machine, I don't think he's anything to worry about, to be honest. Ugh. That explains a few things. I should pay him another visit. Yeah, why don't you do that? After all, he only stole a whole year of your life. ¿Dónde está Dex? Me la sopla Dex, la verdad. Lo siento, gente, pero me la sopla el niño. No me gusta nada que tenga un hijo, la verdad. No sé. Me parece una molestia, la verdad. No. Something's wrong. I need your help. You look exhausted. What happened? One of those creatures, one of the invaders, it bit me. The old man says I'm infected, but he didn't know what with. Well, I can probably mix you something once I'm back home in Tavar. But we're in the middle of a battle with the Morcons. So I'm afraid you'll just have to hang in there for the moment. We need to talk about this new enemy. We're gonna have a lot to deal with. I know. That's one reason I'm out here. Because of that and all the other threats to our lands. I always expected something like this. Just not this soon. Could it be the Aware that the hybrid spoke of? It's more than that. I think he might have even called them here somehow. One of the last things the hybrid did was to fire a signal into the sky. It caused a strange celestial phenomenon no one's been able to explain. That isn't a comforting thought. People need to prepare for what's coming. But damn it, I just don't have the time right now. Ahora te leo, Ángel. Un I can't segundín, leave ¿vale? until I solve this situation with the Morcons. Vale, de hecho el primer Elex le costó trabajo, pero con el tiempo ha conseguido ganarse el afecto de la gente en Steam y tiene un baremo de críticas muy positivas, críticas positivas muy alto. La verdad es que sí, yo estaba mirando justamente eso, Ángel, las reviews, o sea, las críticas que le había dado los jugadores al primer juego, y hay algunas que son malas, pero mayormente son positivas, tío. Aparte de lo que he dicho antes, que el combate se ve un poco tosco, pero lo demás está muy chulo, tío. Yo me enganché desde el momento que salí de las ruinas en el primer juego, me enganché. Me la sopla lo que tiene que decir con esto porque no quiero saberlo. Vamos a hacer misión. Acabo de subir de nivel, habrá tu adjutor, de estabulación, vale. Look after Dex, do you hear me? He'll kill you if anything happens to him. Inventario, ¿qué tenemos? Para utilizar esto necesitamos destreza. No, just can't do that yet. Vamos a subir 3 de destreza. ¿Esto qué es? Son 21, vale. Destreza, vamos a subir 3. Y de momento vamos a guardar lo demás. Vamos a guardar lo demás para luego. Para ver qué vamos a ir haciéndonos. Dependiendo de qué facciones haya y qué armas me molan, pues vamos a ir subiéndole. De momento, así como para utilizar el arco y ya está. Nada que ver con la prensa, que lo lincharon en cuanto salió. ¿Ah, sí? No lo sabía, tío. No sabía que le habían linchado a este juego cuando salió. No leí comentarios de la prensa, porque básicamente me enganché desde el primer momento y me la sopló lo demás. Porque dije yo, hostia, pedazo de juego. Y... My head. Looks like I still have a long, painful road ahead. Muchísimas gracias por ese pedazo de follow, Castanotar. Muchísimas gracias, tío. Esperemos que disfrutes de Elex 2. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver. Inventario, no, registro. En peligro. Tu hijo corre el viento, está en el panorama. Vamos a hacer este y nos quitamos de encima, ¿vale? Vamos a quitarnos de lo del hijo. Vamos a quitarnos la del hijo y ya. Porque la verdad es que no me apetece nada jugar con el hijo. Y pues vamos a coger todo lo que haya, ¿sabéis? En este juego. Todo sirve para curarnos o para crear cosas, así que coger todo. Puedes modificadores y especializaciones del inventario para mejorar tus estadísticas. Chili, lámpara vieja, modificador de aguante. Ah, nice. Now push your luck.
H de Berserker. Nice. Le dieron muy malas notas, pero no tuvieron en cuenta que es un doble A, desarrollado por un grupo muy leve de personas. Pues sí. No sé, la verdad es que no sé qué decirte, Ángel, en ese sentido. Pero yo creo que no lo jugaron del todo. Ya no les llamaba seguramente el juego, por eso le dieron malas reviews. Pero el juego está de puta madre, tío. Muy buenas, gente. ¿Qué tal está el juego, Cerx? Que lee. Yo me llamo Viralenza aquí. Nada, es broma, tío. Es broma. Pues la verdad es que llevo una hora jugando, pero no he hecho más que hablar. No he peleado un poquito con unos cuantos bichos, pero no he visto mucha cosa todavía. Pero el primero estaba chulo, así que este tiene que estar chulo seguramente. Que hasta notar, muy buenas, tío. Gracias por ese pedazo de follow, no sé si me lo has escuchado. El primero es un juegazo. Es un juegazo que te cagas, tío. Yo me... Solo se ha reducido opciones curativas para recuperar distrito mientras le consumes también tendrá el proceso curativo. Pero baja, hombre. Me ha quitado mucho, me ha quitado mucho. Creo que vamos a cubrir un poquito. Tengo que ver las ranuras de las pociones y esas cosas porque no tengo ni idea. No. Bueno. Mientras esto se carga, voy a un momento al baño porque me estoy haciendo pipí. Le dieron caña en la prensa por el combate entorpecido, pero para mí fue lo mejor del juego. Es que ese combate torpe o tosco le daba su toque, tío, le daba su dificultad. Al principio era como, joder, yo por ejemplo acababa de venir de jugar el de Witcher. Y dije yo, madre mía, ¿qué es esto, tío? Pero luego le fui jugando, me empezó a gustar mucho la historia, lo de subir de nivel en las facciones y esas cosas. Y me encantó, tío. Y me lo pasé por eso. Le habré echado sus 100 horas tranquilamente. No tengo aquí en Steam porque lo jugué piratilla. Porque cuando eso no tenía dinero para comprarme juegos. Empecé, pero sí que me lo compré en Xbox, que estaba en rebaja y me costó como 15 euros. Y la verdad es que me lo pasé de puta madre. Ese combate es su identidad. Pues sí, tío. Una vez que lo dominabas, eras Dios. Sí, básicamente. Un segundo, antes de pelearme otra vez con este. Eso no se dice, hombre. Ja, 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 ja. Que no se dice que lee. No me acabo de dar cuenta de lo que acabo de decir, la verdad. Vamos a cambiar. A ver si podemos cambiar de esto. No, no puedo, tío. En la 2. Vale. Modificadores, salud máxima. No puedo poner pociones o algo así. Inventario, registro, no. No puedo ir a las pociones. ¿No tengo pociones o qué? A ver. No tengo pociones de momento, me parece. A ver, pociones. Elimina cualquier cuerpo, curas heridas. Pero ¿dónde lo puedo poner esto? Asignar ranura. Ah, vale, 3. Vamos a asignarla a 3. Vale. Demasiada sensibilidad, tío. Controles. Mando. Al apuntar 0,5. Ahí.
Ah, lo de hacer irme al baño. Segundo, gente, ¿vale? Darme 2 minutillos que ahora vengo, ¿vale? Que me estoy haciendo... Me estoy meando. Ahora vengo. Vale, estoy de vuelta. Por cierto, no voy a guardar muchas veces porque ya he puesto el auto guardado que sea cada 3 minutos, así que pues no creo que me maten tan rápido, espero. Porque por lo que acabo de ver no me van a matar muy rápido. Porque me está pareciendo súper fácil en dificultad ultra, Demasiado fácil, tío. Viniendo del el Elden Ring, pues la verdad es que me está pareciendo fácil, tío. A ver, ¿dónde estamos? Tenemos que ir de aquí hasta aquí, parece. A llevar al niño. Voy a bajarle un poco la calidad de los gráficos porque me está yendo a 40 FPS y quiero que me vaya a tope. 144, y creo que vamos a quitarle VSync. Vamos a probar así, a ver. Creo que en el VSync ya... No, creo que va peor, Vamos a activar otra vez el VSync. Bueno, ya... Pero bueno, ya yo creo que irán optimizándolo de a poco. Mientras vaya pasando el tiempo, como van a ir optimizándolo para que se vea, para que se juegue mejor, vamos. Is it true the Morcons are bad people, Father? Where did you hear that? Mother says they invaded our camp at the World Heart and killed lots of us. It was really horrible. Why are the Morcons doing this? It's hard to explain. I don't get it. Only bad people would do something like that, wouldn't they? Los Morcons. ¿Quiénes son los Morcons, tío? No me suena. We'll make sure nothing like that happens again. I know. You always say it's a dangerous world. But people shouldn't do things like that to each other. No, of course not. It was a small group. I'm sure not all Morcons are like that. You mean those weren't real Morcons? They were, but I think they attacked the World Heart because they were bad people, not because they were Morcons. You're right, Father. It's hard to explain. Muy buenas, Inferno War. Sí, lo estoy jugando en PC. Quería jugarlo con mando, como estaba diciendo antes. Lo quería jugar con mando, pero no funciona bien el mando en el juego. No sé por qué. What are you up to? Mother says I have to wait here until she finishes her work. But she's taking so long. Can't we go somewhere else? It's probably for the best. You're not safe out here. Wait here. I'll take care of Ahora it. te digo, Inferno War. wait. That's all I ever do around here. You have to let Asper Estoy know when you need me jugando en 1080 144 FPS. Bueno, 144.
estoy jugando a 50 FPS con una Radeon, una 5700 XT, una AMD 5700 XT que sería una 2070 más o menos, con Nvidia, una 2070 más o menos, sería un poco menos potente, pero sí. Y con un procesador, un Ryzen 5 y 16 GB de RAM. Y el rendimiento de momento me va... El Cyberpunk me va mejor que esto, la verdad. Porque ahora mismo me está yendo a 34 o 40 FPS y no me está molando mucho eso. Yo pensaba que iba a jugar por lo menos a 144. Así que, a ver. No, no está muy bien optimizado. Para la gráfica que tengo, pues sí, tío. No sé si será por el procesador, que tengo solo un Ryzen 5, no estoy seguro, pero me está yendo como yo pensaba que me iba a ir. Pensaba que iba a irme mucho mejor, la verdad. Pero bueno, con el tiempo van a ir mejorando, lo espero. Espero que no se olviden, porque el Elex 1 iba de puta madre. Ese sí que me iba a 100 FPS. Este tiene un rendimiento regulero. Es el segundo gameplay que veo y se nota. Creo que tienen que mejorar ese aspecto. No, he leído otras reviews y el rendimiento no va muy fino que de momento. Exactamente. Es que de momento lo van a ir mejorando, tío. Yo creo. Lo típico que pasa en el lanzamiento, que tienen problemillas y... Bueno, vamos a hacer esto luego porque no me apetece... No me apetece nada estar haciendo... Ganchillo, no, ¿cómo se dice en español? No me acuerdo. Pero bueno, no me apetece mucho. Has encontrado combustible. Puedes usar la mesa de trabajo de mochila propulsora para aumentar la capacidad de combustible de la mochila propulsora. Yo estaba viendo un stream en inglés esta mañana, o no, americano, y estaba jugando en la Xbox y tampoco es que en la consola parece que va mejor que en PC, ¿eh? Yo un alemán. Yo estaba viendo a un chico que se llama Popa, no me acuerdo, algo así, Popa algo. Y estaba jugando en Xbox y parecía que iba bien, pero empecé de momento, no sé. Leader, okay? Vale, ¿qué tengo que hacer? No me he enterado muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Un segundín. Antes de llevarme a mi hijo de ningún lado necesito permiso de Asgard, su guardián. Ah, vale. Creo que es el chico que está aquí. Jax, glad you're here. Kaya and the little one were worried. ¿Cómo está mi hijo? Que ya te dejo encargo de nuestro hijo. Me llevo al chico al bastión. I'm taking the boy to the Bastion. Kaya and I think it's the best thing for him, given the circumstances. Won't hear me complaining. Means you're responsible for the boy from here on out. The Bastion is in the north, right? The ruins where that Dawkins fella lives? Seems like everybody but me knows who the old man is and what he's up to. Well, you've clearly been out of town for quite some time. Clearly. Y bueno, Inferno War, tú has jugado el primero, ¿no? Me la sopla. ¿Cómo está mi hijo? Me la sopla. Calla, te dejo a nos cargo nuestro hijo. Pues eso tiene pinta. Así que no le voy a preguntar eso. I'll head out to the Bastion right away then. Gotta get the place ready. Vale. I'll see you there. Watch yourself out there. Come with me. I'll get you out of here. Really? I don't have to wait anymore? I'll take you to the Bastion. Oh, I've always wanted to go there. Asker says there's ghosts. Really? That's what he tells you. We'll talk about this later. Okay, I love ghosts. Come on. You've got to go now. Vale. Me recuerda a God of War esto, El nene tiene una cara más rara. A ver. A ver si lo puedo ver.
La verdad es que está un poco... No sé. Me parece súper simplón el niño. La cara de Dex, o sea, de Dex y de Jax. Me parece súper simplón, tío. Pero bueno, vamos a ver la historia, que es lo que interesa. Es lo que nos enganchó del primero, así que a ver. Where have you been all this time? I'm not sure I should tell you. Oh, come on. I'll understand. I was unconscious, so I couldn't come see you. Unconscious? Really? Like when all the lights go out and everything? That's right. Wow. Why were you unconscious? There were these, Come on. We gotta keep moving. Apalizador. Un segundo y voy a ver esto. Apalizador. Tiene muy buena pinta, la cosa es que necesitamos la hostia de atributos para ello. Me recuerda a God of War esto, tío. Bueno, de momento me está yendo a 60 FPS. De momento parece que el mundo abierto está mejor que las estructuras. Cuando entro en un lugar que está abarrotado de estructuras parece que me va más lento. Pero de momento en el mundo abierto me está yendo 60 FPS. Así que de puta madre. A ver. ¿Será que el niño también tiene el propulsor este? Why won't you tell me what happened to you? I don't Bueno. want you to worry. Really? I'm the son of the biggest daredevil in the world, and you don't want to worry me? Yeah, well, the less you know, the less you have to worry about. Come on. La verdad es que me mola mucho la ambientación, tío, con los árboles moviéndose, la hierba también, está guapo, tío. Está chulo. Me gusta, me gusta. Ahora es cuando empieza a bajar los FPS. That was fun. I wish we could spend more time together. Well, you know, I have to... Yeah, I know. You have lots to do. But still, it'd be really great if you came to visit sometime. Stick with Asker. He'll look after you while I'm gone. I'm gonna take a look around. Maybe I could find traces of the spirits Asker was talking about. Nice, ya está en su sitio, ahora vamos a hacer otra misión ahora. Calle es la maga más poderosa que conozco, ganarme su apoyo será un gran impulso para nuestros planes. Karakis. Billy Idol está dando concierto en el anfiteatro de Karakis, será divertido ir a que se cuece. Vale. Infectado. Vamos a hacer esto. A ver, ¿dónde es? Otra vez ahí. Podemos hacer TP a este sitio y vamos corriendo hasta allí. Podía haber cogido el TP que estaba por ahí, pero no sé si había uno. Así que ya hablemos más tarde. Me ha quedado algo ahí. Cuchilla simple. La estamina como que dura más, ¿no? Me he dado cuenta de eso. La estamina dura más que antes. Antes corrías como 50 metros y ya se te acababa la estamina.
threat from the north. There are many rumors about the alien. What's your job? Kaya's bodyguard. Good job. Bad pay. I see. Neat summary. But we have survived many catastrophes in the past. We can handle this one too. This is me, Herbert, broadcasting from the orbit. Vale. Ahora hay que hablar con esta mujer ahora entonces. Quiero pasar a la acción ya, tío. La verdad. I've been taking good care of Dex. Good. As long as he's with you or Asgar, I won't worry so much. I don't recognize you anymore. You're obsessed with the fight against the Morcons. Did you see what they did at the World Heart? It was a massacre. They practically wiped out all our warriors. We have to strike back before they can reach the grotto. Once they disappear inside, we'll be dealing with more than just their bloodhounds. They'll unleash their destroyers, and who knows what else on us. Yo me encargaré de los Morcons. ¿Quién son los Morcons? I'll take care of your Morcon problem. And how are you gonna do that? You're sick. I'm going to need your help against these invaders. It's pointless for you to waste your energy on trivial skirmishes. A couple of Morcon bloodhounds won't be able to stop me. Very well. I'll gather my men and prepare for a retreat. But be careful. Those animals will do anything to get their hands on Alexit. Vale, por fin una misión, tío. Vamos a tener que matar a bichos. ¿Cuánto? Más 6. Un hacha se puede mejorar. Hacha debe ser que daño 43, 32. Necesito un montón para esta, tío. Necesito 5. No, 4 para 4 destreza. Y 10. Y 15 de fuerza. Oh, no, tengo que subir de nivel sí o sí. De momento me parece que vamos a tener que ir con el arco y con la tubería esta. Así que nada. Vale. ¿Habéis visto también que el jetpack este ha mejorado? Ya su aspecto de antes no es igual. No es el mismo, no tiene el mismo aspecto que el de antes. No, este no puedo. Sale una calavera. Una cosa que menos me gusta de Elex es que todas tardas mucho en poder usar buenas armas. No sé en este cómo será, si habrá cambiado algo, pero a mí me costó en el primero. Sí. Pero tú has visto todos los puntos que necesito para un arma simple, tío. O sea, te enseño. Mira, para esta arma necesito 15 de fuerza además y 4 de destreza. O sea, necesito 2 niveles para utilizar esta arma. Necesito subir 2 niveles. Y luego imagina, este tiene un montón, mira, 45 de fuerza. Hasta nivel 10 así no voy a poder utilizar esto. Y complexión 32, o sea, 22 de complexión tengo que mejorar. Y eso y el otro 35. Uf. A nivel 10 así no creo que pueda. Y esta, imagínate más todavía. La palizadora esta. Es un poco locura, la verdad. Pero bueno. Hoy le vamos a dar, así que vamos a utilizarlo. Que me apetece jugar mucho el juego este. Sabueso. Uy, no, este no. Me va a reventar.
van a reventar, loco. Si fuese de uno en uno, a lo mejor le reventaba, pero como van de dos en dos, porque no me hace nada. Oh, vale, vale. Podemos bloquear entonces. Bueno, como el primero. Vale. ¿Será que vamos a poder contra estos? Vamos a guardar por si acaso. Uno. Desertor. Not right now. Tengo que matar a estos, tío, pero... me parece que va a ser imposible. Oh, pues no. Le he quitado mucho, ¿eh? Lo malo es que son un montón, tío. Vaya locura, chaval. Me han reventado. Me han reventado, tío. No vamos a poder contra estos de momento, Tenemos que buscar qué hacer. This won't work. Tenemos que buscar qué hacer para subir de nivel porque esto nos va a That's reventar. close enough, shithead. What do you want? A Morcon patrol? And it looks like you made a good score. That's our fucking business. Hey, those berserkers from the World Heart in the West didn't send you, did they? Because if so, you better understand that those assholes attacked first. We was just defending ourselves. In the name of Ravok. Yeah? So they lost some people, what can I say? They shouldn't have fucked with us. Well, shit happens, right? Es que esto, mira, sois una desgracia para los morconos. Os debería enviar a la cisterna de sangre. Eso no va a crear problemas. Esto posiblemente también, así que de momento problemas no quiero, la verdad, porque me revientan. Como habéis visto, me han reventado, tío. Take a breath. I don't want any trouble. First you get in my face, then you want to back down? Spineless piece of shit. If I were you, I'd turn around and get the fuck out of here, right now. Si tuviese granadas, Otherwise, les we're gonna teach reventaba, you about seguro. pain. A long, hard lesson. Mira, tenemos eso, tío. Ese barril, pero tenemos que juntarlo a todos cerca y a ver si podemos. Con el arco no creo que pueda. ¿Será que con el arco podré reventar el barril este? A ver. Pues sí. Ya sabemos cómo... ya sabemos cómo reventarla a todos. Vale. Pues lo voy a hacer desde la distancia y vamos a reventarles a todos. Como ya sabéis, estoy jugando la dificultad ultra, así que me va a reventar mucho. Vale, se me han quedado 3. Se me han quedado 3, tío. Está encrujido, ya te digo, chaval. Vale, a distancia por eso es que podemos reventarles. Vámonos.
Vale, se han matado ellos mismos, tío. Oh, con el arco con el arco le he reventado, ¿eh? Es que... Mira, la mejor forma de haberlo hecho con el barril ese era cogerlo, pegarme con alguno y luego disparar cuando estaba alejándome o algo, pero no quería arriesgar, ¿sabes? No quería arriesgar, entonces he dicho, pues... A ver... Pues le he reventado a todos, ¿eh? Yo pensaba que no iba a poder reventar, pero sí. Ese arco está OP, ya te digo, tío. Está overpowered a tope, chaval. Mira, aquí había otro gas, tío. Podía haberle reventado ahí. Y aquí también. Y hubiese gastado menos flechas, tío. Cachis. Has encontrado un retrocohete. Estos evitan que caigas en el vacío. Usando uno cuando te quedas sin combustible, puedes instalar retrocohetes en una mesa de trabajo de mochila propulsora. Vale. Símbolo de Calán. Bueno, a pesar de todo le hemos reventado. No me está pareciendo muy difícil, pero para nada. Así que ya sabéis, gente, si queréis... No, just can't do that yet. Si jugáis y pilláis el juego, pues jugarlo en ultra, tío. Porque de momento está súper fácil el juego. Ya he matado a estos y ahora vamos a hablarle a Kaya, a ver si a Kaya o Caja y a ver qué nos dice. Te puedo dar un consejo, pone un marcador de cofre en esa zona para cuando tengas la habilidad, así no te olvidas de cogerlo más adelante. ¿Hay algo que viene contra mí? Ah, mira, el lobo que estaba por aquí también me sale con la calavera, pero parece que con el arco voy a poder reventarle, ¿eh? A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Establecer marcador. Cofre. Así mismo. Genial, genial. Gracias, Ángel, tío. Vamos a con el arco OP. Vamos a reventarle. Oh, no tengo más flechas, tío. Tío, ¿en serio? Espero que lo arreglen, tío, porque me está pareciendo súper fácil, tío. A ver si subimos de nivel y podemos coger la primera espada de la más baja que tenemos. A ver si... Parecen como si lo hubieran bajado la dificultad totalmente, tío. Parece que a lo mejor la habrán bajado por las consolas o algo, no sé, tío. O para hacerlo más accesible a la gente. No estoy seguro, tío, pero no me está molando nada que sea tan fácil. Yo esperaba, la verdad es que esperaba por lo menos un combate con los de calavera. Con los de calavera pensaba que por lo menos iba a tardar unos 20 minutos o 10 minutos matarles, tío, pero no. Aquí no hay un teletransportador de esos, tío.
Qué pereza venir andando hasta aquí. This is Herbert speaking to you. Vale, no hay nada por aquí, así que vamos directamente a hacer la misión con esta mujer. A ver qué nos dice. Esperemos que subir ya de nivel. ¿Dónde puedo ver el nivel que me hace falta? Ah, mira, sí, ya voy a subir de nivel ya. 1490 de 1500. You don't have to worry about that Morcon patrol reaching the grotto. You're sure they're all dead? Yes, I am. Good. I have no idea what the Morcons are planning. But if they're so desperate for money, murdering anyone they can find. That sounds more like outlaw behavior. Morcons don't really care about money. Their faith is based on pure destruction. Those particular Morcons must have been working on their own. In any case, thank you for your help. ¿Me ayudarás ahora? Will you help me now? I don't know. What did you have in mind exactly? Well, I think the old man was right. I've been infected with something alien. But what matters right now is how we're going to deal with the invaders. And I've seen you in action. I know what you can do. Me acuerdo de esto. Sí, que parece más fácil. Eso es eso que en el primero no lo matabas ni de coña tan rápido. If your disease did come from the invaders, Para it's nada, unlikely tío. I'll be able to cure you. I'm not a scientist. I deal with magic. This is something you'll have to deal with yourself, I'm afraid. Es que en el primero, tío, Castanotar, disculpa. Castanotar, es que en el primero estaba como la ratita esta que tenía como cosas verdes en las espaldas y tal. Esos eran los únicos que podía matar al principio. Y ya los pollitos estos ya me reventaban. Y los que tenían calavera, yo qué sé, le quitaba 1% de la vida que tenía con todos mis golpes. Así que imagínate, tío, que no sé qué ha pasado, la verdad. La dificultad la han reducido muchísimo. El primero yo jugaba yo normal, me pegaron unos perrazos de cuidado. Es que sí, tío. Está súper chungo, tío. Y además en Ultra tenía que ser súper chungo, pero de momento con el arco le estoy reventando a todos. Y no me gusta mucho eso. I understand. Ah, come on, don't look at me like that. All I'm saying is, maybe you're better off asking Dawkins. If anyone knows about this kind of stuff, it would be him. Besides, the people of Tavar are counting on me. I can't abandon them now. Toma por saco. Sí, y si te cruzaban dos a la vez, ya podías correr. Exactamente, tío. La dificultad, yo creo que ahora mismo la dificultad es lo que no me está gustando, la verdad. No me está gustando nada la dificultad. What do you know about these invaders? I saw their flying fortresses arrive. And those disgusting creatures. Those fortresses have already started transforming the planet's plants and animals. That's why the old man calls them formers. Do you know how many of them there are? It's hard to say. I know of at least 3. 2 in Caracas and 1 in the far west of Tavar. There's probably more in the north. It's clear we need more information. You should talk to Dawkins first. He's bound to know more. I'd like you by my side. I was worried you'd say that. So, how exactly is this gonna work? You know the kind of threat Magellan is facing. And we were always a good team.
can be just like it was. I see. You have it all figured out. We'll need somewhere we can meet up if we ever get separated. And I can't think of a better place than the Bastion. All right. With the invaders gathering strength, I suppose I have no choice. And we should look into the Bastion. But like I told you, I have a lot to do, and I may need to deal with matters in Tavar from time to time. We'll work something out. Thanks. Just don't make me regret this. ¿Por qué es más importante ella que yo? No me gusta tampoco eso, ¿eh? Como que tenemos que rogarle. Le estamos rogando básicamente para que nos ayuden, tío. Para que nos ayude. Y eso es que, eso que es nuestra esposa, supuestamente. Are you okay? I'm all right. Once again, you shouldered a great responsibility. And once again, you overcame every obstacle with composure. But you ought to pay more attention to the bigger picture. A planet needs more than just humans to be healthy. ¿Le vamos a seguir o vamos solos? Yo quiero seguir solo por el momento, la verdad. Porque de momento me está pareciendo ya fácil matar a los bichos, así que no creo que necesite mucha ayuda. Así que yo creo que vamos a ir solos de momento. Have you heard anything about your father? Wardek? That traitor? Nothing since the war with the Albs. Why do you ask? The rumor is that he's dead. An experienced Alb commander like him? I don't know. Someone that poisonous is hard to kill. Even untransformed Elex is dangerous. Best to keep away from it. Vale, ¿qué tenemos que hacer? This is Herbert, broadcasting from the orbit. Infectado. Vale, vamos a hacer esto. Me han quitado todo lo que me quedaba. Al verme perseguido por las criaturas de los invasores, no me queda otra opción que buscar el asentamiento más grande de humanos para conseguir nuevo equipamiento y reponer provisiones. A ver. Estos son asentamientos humanos, vale. Vamos a este, el primero, a la gruta, el fuerte. Bueno, ya sabéis, gente, vamos a... Como no hay monturas ni nada para correr por aquí, pues... O sea, para que nos lleve rápidamente, nos va a tocar patear Al principio nos tocará patear mucho. Luego ya utilizaremos los transportadores para viajar, así que ya no habrá tanta demora en llegar a nuestro destino, básicamente. Ah, las armas, tío, quería ver las armas. Proyectil de escopeta 0, pues nada. Flecha tampoco tengo nada. Vale, para este 15 en fuerza y creo que sí tengo 15 en fuerza. No me jodas, ya no tengo más. Y 17 creo que era. Destreza. No tengo por poco, tío. No jodas. Faltan 2 en destreza para utilizar esto, tío. A subir de nivel tocará entonces. A ver. Vámonos bien. Para hacer la siguiente misión sería ir a hacerla con caja. Pero... Quiero irme aquí en la zona esta que está quemada, vamos a decirle. Me podría... Interesante.
Esta vara da buenos golpes, porque vamos, le estoy reventando a todos. Qué buena pinta tiene eso, ¿no? Edificios y tal. Quiero encontrar una mesa de trabajo para las mejoras del jetpack, a ver si puedo hacer algo de momento. Quiero ver si puedo hacer algo. ¿Será que habrá algo por aquí? Vale. Estamos yendo a la zona quemada, me parece, desde el mapa. Estamos jugando en dificultad ultra, aunque no parece, la verdad. Me está decepcionando la dificultad, la verdad. ¿Y qué más? Somos nivel 3, creo. Y... ya que no es tan difícil matar, pues voy a matar todo lo que me encuentre. A ver. ¿Dónde está el bicho que estaba aquí? Ahí está. Cigarrillo para vender. No hay más. No hay más. ¿O sí? ¿Qué es eso? Granada de mano. Nice. A ver. Las ruinas del antiguo mundo, gente. Este creo que vamos a ir más tarde, en el asentamiento este que está aquí de los... ¿cómo se llamen? Los malos nuevos, pues son nuevos malos que han aparecido en este nuevo juego, así que luego vamos a reventarles. Por fin. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía. Me voy. ¿Qué es eso, tío? 3 calaveras, tío. 3 calaveras. Vale, ahora ya sabemos la dificultad, de verdad. Una de calavera no es fuerte, pero 3 calaveras te revienta. Vamos a guardar este sitio. Creo que es este. Por aquí. Porque se me ha ido para atrás. Establecer marcador. Esto. De momento no tenemos flechas, así que no podemos reventarlos a esa gente. Vale, estamos llegando al destino. A ver qué nos encontramos. Ya sabéis que al principio vamos a tener que patear un montón. Hasta que consigamos los teletransportadores hay que patear
Me hubiese gustado que... Ah, no, no, era aquí. Me hubiese gustado que fuese el antiguo mapa, tíos. Vale, no es aquí. Vamos a abarcar la que la zona es chunga, que hay una manada y es chunga. Me recuerda mucho al Elden Ring, la verdad. Los marcadores que tenemos para poner. Cuando le bajamos la estamina al bicho, se cae. Vale. Vamos a ver qué hay en estas ruinas. Parece que no hay nada. Ese no va a reventar seguro. No tengo flechas tampoco. Creo que podemos, con hueso, podemos fabricar flechas, creo yo, No le hago nada, No. No, vamos a irnos. Nos vamos. Nos vamos, que no podemos. ¿Dónde está el asentamiento este que nos dijeron que estaba por aquí? ¿Qué es eso que está ahí lejos? Vale, aquí está el teletransportador, nice. Puta madre, gente. ¿El teletransportador para qué? No hay ninguna ciudad ni nada. O sea, no hay población aquí. Interesting. Ah, mira, aquí están. Leave it to me! Oh, saqueadores. I need help! No. Fucking maggot! Si vamos de uno en uno, creo que podemos reventarles, Lo malo es que no tenemos flechas, tíos. Hay muchas minas por aquí.
podemos hacer nada contra estos. Tenemos que ir a la fortaleza. Interesting. Tenemos la fortaleza guardada ya. Vamos para la fortaleza, gente. Porque nos están reventando. Vale, ya se empieza a notar la dificultad, ¿eh? Pensaba que no, pero hay dificultad. Vale, se está empezando a notar la dificultad, gente. Me cayó lo que estaba diciendo antes. Decía que era fácil, pues no. Esto es otra cosa ya. Creo que a lo mejor estos bichos serán los básicos para matar, para subir el nivel al principio y ya está. Por eso no es tan fácil. Tío, es que me reventó de un golpe, tío. Ahora sí se nota la dificultad y bastante. Ya te digo, tío. Yo creo que estos bichos que hemos matado antes eran los básicos para... Eran los básicos para subir de nivel solo. Es una especie de tutorial de inicio. Pues sí. Parece que sí. ¿Qué hay más? Vale. ¿Sabes? Hay que recoger todo. Todo. Es que mira, parecen proscritos, tío. Pero... eso nos va a reventar. Así que mejor nos vamos. Vamos a ver la nueva zona de Berserkers. A ver qué tal. Creo que aquí habrá un banco de trabajo seguramente para poder upgradear el... Oh, mierda, ¿qué es eso? Pues no le hago nada, ¿eh? No le hago absolutamente nada, tíos. No les hago nada, tío. Vale, de ese pasamos. La única forma de aprender qué animal podemos matar, pues probando a ver qué le podemos hacer. Creo que le he quitado 1% de la vida.
por cada golpe que le daba. ¿Qué es esto, tío? Nuevo bicho, tío. Soldado. A ver si podemos subir por aquí con el jetpack, pero parece que no. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal lo estás viendo, tío, el juego? A mí de momento, no sé, me está dando como entre que sí y entre que no, ¿sabes? Pero me está gustando. Me está pegando bajones, Me está pegando bajones de FPS. Ahora que estoy cerca de la guarida, me está pegando unos bajones. De los buenos. Hey, wait a second. Where do you think you're going? You can't just waltz in here. You think I'm just standing here for my health? You know, I don't really... Don't interrupt me. Stryker, what do I expect when I'm talking? That's right, shut up! Out with it. What do you want? I'm looking to get into the fort. Spit it out. Listen up. You don't belong here, so this is the end of the line for you. And one more thing. The guards have orders to throw any trespassers out of the fort. Save yourself the hassle of climbing over the walls. 'Cause we're on our toes. Right, Stryker? You see? Wide awake. See? No se entera de There's no ninguna getting del past Striker me. este. Okay, off you go. Pero ¿por qué no podemos entrar al fuerte? Supuestamente nos dijo aquí que teníamos que venir aquí con la chavala esta. No jodas que voy a tener que ir a estos sitios. Ah, mira, es aquí, vale. Me he equivocado. Registro. Concierto, ingreso al fuerte. El guardia de la puerta Garra no me deja entrar en el fuerte de Berserker. Debería quedarme fuera y mantener la oreja puesta. Puede que alguien tenga un trabajo que me abra las puertas del fuerte, por lo que los guardias tendrían que dejarme pasar. La sexta potencia. Vamos a probar este. Vale, también está en el fuerte entonces este. Joder, no quiero volver hasta aquí, tío. Pero vamos a tener que irnos para allá. Ya no están los cuerpos, tíos. Ya no están los cuerpos. ¿Se los han llevado por la historia? O sea, por el juego. ¿O es que han desaparecido porque ya no tendríamos que pasar por aquí? Qué raro que en el fuerte nada más entrar no hubiese un teletransportador, ¿sabes?
Ya siento gente por este paseíto, pero no teníamos el teletransportador cerca, así que... ¿Llegaremos con el jetpack? A ver. Sí, llegamos. Vamos a ver qué hay aquí. Hey, you, asshole! What are you doing rifling through my stuff? You live here? Do I live here? What do you... No, I just keep all my stuff so some idiot passing by can take what he likes. Of course I live here, and you... Vale, pues nada, me voy. Debería haber una opción de decirle, yo soy Jax, chaval. Te puedo reventar la cabeza. Antes de traer al chaval, no nos ha parecido esta cinemática. Te ha hecho un Cristo esto, ¿no? Hey. Good to see you, Jax. Have you thought about what you want to do next? No. I'm still deciding what I'm going to do with you first, Dawkins. Ah, so you know. No quiero hablar del pasado, pero no termino de entender qué te traes entre manos. ¿Estás siendo tan amigable después de todo lo que has hecho? No me gusta ni un pelo, no te creo. Vamos a ser tranquilos porque todavía no tenemos nivel para reventarles, básicamente. I don't want to talk about the past, but I just don't understand what you're doing. Why didn't you just tell me who you were from the start? I thought it might be confusing, and I knew you had some personal business to deal with first. But now that you're done, we can finally start our work. The Skyans have a considerable head start, so we don't have much time. Tienes muchas cosas que explicar. You have a lot of explaining to do. You sent a signal into space when you were still the hybrid. And then this strange object appears in the sky. Just what the hell did you do? You have to understand, although I still remember much of my time as the hybrid, many of the machine's thoughts and memories were wiped out. But it appears the hybrid opened a wormhole near Magellan not long before its encounter with you. A what? A wormhole. A phenomenon capable of bridging time and space. And clearly our unwanted visitors used it to get here. Right. And I guess them attacking us now is just pure coincidence. I understand why you're angry. I would be skeptical too, but I'm afraid that's all I can tell you. I ask myself these questions every damn day, believe me. But those memories are gone. The hybrid machine is a thing of the past, and there's nothing I can do about it. We have to look forward. Try to figure it all out before the Skyans overwhelm us. ¿Por qué diantres debería involucrarme en todo esto? ¿Cómo viste de la máquina del híbrido? Vamos a preguntarle eso. How did you escape the hybrid's machine? When you defeated that pathetic hybrid form, the logical part of the machine was Qué hambre destroyed. tengo. Oh. And that's when Dr. Adam Charles Dawkins started coming back. Eventually, I managed to open the capsule I was stuck in. But it was a few weeks before I could move properly or use my muscles again. Can't say I'm quite my old self yet. But at least I'm free of the machine's destructive thoughts. And that's good enough for now.
Why the hell should I get mixed up in any of this? You have no other choice, Jax. You won't be able to get rid of that alien infection without my help. And besides, how long is it since you had a good dose of Elex or mana? You don't have enough strength or magic to fight, and the infection is only making it worse. I'm the only one who can save you. I know more about this kind of disease than anyone else. Supongo que tienes razón, quizás podremos trabajar juntos. Vale, te seguiré el rollo, pero solo hasta que consiga lo que quiero. Estás intentando chantajearme, debería matarte ahora mismo. Yo creo que lo de matarle no creo que podamos, ni tampoco lo que deberíamos. Yo creo que vamos a seguirle el rollo, pero hasta que consiga lo que quiero. Yo creo que... hasta ahí. Okay, I'll play along. But only until I get what I want. Let me start by explaining exactly what's happening to you. The skyanids that bit you are highly enhanced with a purple substance not unlike our blue Elex. That's why I've taken to calling it Dark Elex. The whole thing is rather confusing, but both our blue Elex and this new purple stuff have a few things in common. They both come from a different world. And they can both cause terrible mutations while also unleashing incredible powers. But this Dark Elex is more like a disease. It's highly infectious, and once it finds a suitable host, it replicates at a rapid rate. Vale. Just don't make me wait too long. The future of the world is at stake. Pero esperar aquí. Skyans. Did you... The alien invader. I was able to intercept some of their transmissions, which is how I know they're... You can understand them? It's not difficult. I've spent many lifetimes in the pursuit of scientific knowledge. And the language of science and mathematical algorithms is universal. The Skyans are no exception. All right, if you know so much about these Skyans, tell me how to stop them. They've come with a huge number of warriors and creatures to take over our planet. Harness it for their own use. Why don't you tell me something I don't know? Their formers are already operational. They're using them to pump Dark Elex into the ground. That makes the areas around these formers extremely dangerous. I wouldn't recommend approaching them without the best equipment possible, and a substantial military force. Get to the point. In the end, that's what it boils down to. Military force and equipment. We need strong allies who will support our cause. If we are to stand a chance against the overwhelming strength of the Skyans, the Sixth Power will have to become the greatest human military force in history. ¿Eso es lo mejor que se te ocurre? ¿Fuerza bruta y poder militar? That's the best you can come up with? Brute force and military power? That's only the beginning. Un segundo, gente. Vale. First, the Bastion is going to need improvements if it's going to house a growing army. And we can't lose sight of the movements of enemy troops and their Skyanid creatures. If we see them making any significant advances anywhere, we'll have to intervene immediately. And of course, the first thing we need is a suitable faction we can form an alliance with. No vas a encargarte de mi facción. Vale, digamos que pongo a buscar un aliado que se una a la sexta potencia. ¿Por qué iba a ninguna facción a unirse a nosotros? ¿Mejoras para Bastión? ¿A qué tipo de mejoras te refieres? Vamos a ver esto, me interesa esto. Improvements for the Bastion? What kind of improvements exactly? Well, the first thing we need to do is clear the surrounding area of anything dangerous. We can't take the next step with those things hounding us all the time. Is that all? You're the expert in killing things. I'm sure you can handle it. Empieza de primavera, vale. Digamos que se ponga a buscar al aliado que se busque la sexta potencia. Okay. Let's say I start looking for an ally to join your Sixth Power. There are so many feuds. All the factions in Magellan are at each other's throats. But the only way we can hope to defeat the Skyans is by building an army stronger than theirs.
So speak to the leaders of each faction. Find out who would make the best and strongest ally. Join them, poach their warriors, or, I don't know, capture their commanding officers. I don't care how you do it. Just do whatever it takes to make the Bastion as powerful as it can be. And get moving. The enemy is practically on our doorstep. Vale. Porque iba a querer ninguna facción unirse a nosotros. Why would any faction want to join forces with us? The only way we can stop the Skyans' advance is with an iron will and an army of fearless warriors. But all these factions have been fighting each other as long as they can remember, so the only solution is a new central power. One that has complete autonomy and independence. As soon as the others see that humanity stands a chance against the invaders, they'll join us. It's up to you to recruit them and train them, and find your old strength. You're the only one who can pull them out of their apathy and fear. You must prepare them for the coming war. They'll be fighting to stop the total extinction of humanity. Be their hero. Be their leader. Their last hope of salvation. Beast of Zakor. Don't call me that. It's ancient history. And it isn't true anymore. And yet, people still talk about your fight with the hybrid. About what you did in the war against the Albs. You might be an outsider to them now, but they'll learn to trust you again. You're a fucking hypocrite, you know that? Like you had nothing to do with the hybrid. I'm weak and I'm burnt out. And the machine that controlled me back then doesn't exist anymore. It's your willpower that saved us all from the hybrid. And you still have it, just as strong as it ever was. So go out there, convince them to fight with us against the Skyans, and do it before it's too late. About the military forces of the other factions. Kaya, the powerful berserker mage, is gathering her troops in the borderlands of Tavar, ready to protect the land from potential dangers. The berserkers were never particularly adept at foreign policy. Okay. However, we still can't say which faction would be most effective as an ally. Ah, que tenemos que We elegir la need to get facción more information que se about nos the other una. factions. No, o sea, yo pensaba que tenemos que unir todas las facciones y ya está, pero no, tenemos que elegir qué facciones se nos pueden unir. When are you going to do something about my infection? I'm already working on it. The study of Dark Elex is at the top of my agenda. We still have time. I don't believe you're going to mutate into a Skyanid creature anytime soon. And you have a strong will. If Dark Elex works anything like the blue substance we know, you stand a good chance. Don't fuck with me. I don't want this thing to kill me just because you want to play war. Look, it's going to take time. I need peace and quiet to conduct my research. In the meantime, you need to prepare for the coming battles with the Skyans. Vale. Sapiácido e irritante. Con los años, los animales y salvajes y otras criaturas peligrosas han apoderado de los alrededores del bastión. Ya es hora de hacer algo. Vamos a ver si podemos reventarle. Espero que no sea el tío ese... Buen amigo, te dejo. Voy a ver si como algo. Pinta interesante el Elex. Sigue disfrutando. Gracias, tío, por pasarte, Ángel. Muchísimas gracias por pasarte y por compartir estas 2 horitas y media casi conmigo. Muchísimas gracias, tío. Que aproveches y que disfrutes de la noche. Gracias, tío. Yo seguiré aquí hasta las tantas, así que a ver. Father, is it true you're going to rebuild the Bastion? Can I come with you? I don't know if that's such a good idea. Oh, come on! I won't go wandering off. I promise. And what if we're attacked by wild animals? You'll take care of me. Come on, please. Okay, but do exactly what I tell Joder, tío, you. en serio, igual que God of War Yeah, casi. yeah.
I'll be as quiet as a mouse and keep my head down. Stay close behind me, okay? No jodas, se nos unió el chaval. Vamos a ir primero, antes de hacer esto, vamos a ver si podemos mejorar algo por aquí. Espero que se pueda mejorar con recursos o algo así, se pueda mejorar el bastión. Vamos a hacer un poco de comida. Eso también. Vale. Un placer, gracias a ti. Entonces lo mismo me paso más tarde. Pues yo estaré aquí, Ángel, así que Is it always te this esperaré exciting? entonces. What do you mean? Estaré Well, unas, Mother no didn't sé, hasta que me usually take canse. me when she went out like Que de this. momento I me always had to stay in the gustaría fort. conocer I mean, más if certain cosas del stuff juego. happens there too, but well, I know the fort already. But I've never been out here in my whole life. Then you should keep in mind how dangerous it is. Then it's a good thing I brought you. Banco de huecos. ¿Qué es I esto? don't know enough about that. Banco de huecos no podemos. De momento. Retrocohetes. Destreza, necesitamos escopeta dañada. Fabricante de armas. Vale. Necesitamos fabricante de armas. Tenemos que buscar quién nos puede enseñar a fabricar a las habilidades, vamos. Y esto... Pensa de munición. I don't know enough about that. Tampoco puedo. Pues nada. Vamos a por los bichos. A ver qué podemos hacer. ¿Dónde están los bichos? Están aquí cerca, vale, vale. Eso sí, espero que no sea todo el... Que no sea el tío este que estaba antes. Don't go into the forests unless you really have to. Stay away from the unknown ruins and caves. The bandits on the roads are the lesser evil. Forjar armas de primera calidad es un arte, hay que pasar materiales adecuados. Se puede fabricar un arma fuerte rescatando materiales de armas dañadas. Normalmente con 3 armas dañadas es suficiente. Puedes refundir las armas dañadas en un yunque para fabricar arma nueva y mejor. Si no tienes la habilidad necesaria, el maestro herrero te puede ayudarte. Maestro herrero. Me parece que vamos a tener que reclutar el maestro herrero. Me pinta eso. Fabricante de armas. Have you killed many people? It's been known to happen. Some people just like to make trouble. I know it happens sometimes, but I don't want people to die. I get it, but Just try to stay out of trouble, as much as you can from now on, okay? Que va, chaval, nos vamos a meter más en problemas. Vamos a reventar a todos, Dios, ya verás. A ver qué tenemos aquí. A ver cuántas flechas tenemos. Tenemos solo uno. Come here! Why were you always gone? We hardly ever saw you.
I had my reasons. Mother always said you'd save the world if you could. Really? She said that. So what have you been doing all this time? Trying to convince the factions to get ready for the big threat that was coming. Cool. No, no quiero dormir. What was I saying again? Cool. I bet they all listened to you, didn't they? Well, kinda. When I grow up, I want to be just like you. Ya sabéis, a coger todo lo que hay. Vamos a marcar esto. Vamos a ver qué hay arriba. Parece que vamos a tener que cocinar también en este juego ahora. Estoy con ganas de saber qué podemos cocinar y qué potenciadores vamos a tener. Vale. Vale. You know what's cool about ghosts? No. You can't touch them. They just float around and no one can beat them. And you know why? Why's that? Well, because they're not really there. You could see them, but that's all. You know what I mean? Uh-huh. Qué mal, qué mal. Está reventando. I was saying something. Oh, yes. Uh-huh. Lo malo es que no podemos... No podemos ver cuánto What nos is queda that de... saying? Ah, vale, nos queda Where did 6. you hear that? The kids at the fort used to call Bueno, it ahora that. 5. I don't know what it means, but it didn't sound nice.
I guess I really should have come around more often. Don't pay any attention to that kind of talk. Sometimes other kids are pretty stupid. Vale, nos queda uno más y ya estaríamos. No pensé que me iba a dar. Bueno, espero que se haya guardado, tíos. I was saying Me cago en la madre. Tengo que matar a can't otros touch dos. them. They just float around and no one can beat them. And you know why? Why's that? Well, because they're not really there. You can see them, but that's all. You know what I mean? Uh-huh. Nice, falta uno más. Por si acaso vamos a guardar antes de pelear con el otro Where por did you si hear that? me The vuelve a kids at the reventar. fort used to call me that. I don't know what it means, but it didn't sound nice. I guess I really should have come around more often. Don't pay any attention to that kind of talk. Sometimes other kids are pretty stupid, huh? Vamos a guardar. I'll take care of it. Vale, perfecto. ¿Este quién es? Watch your step around here. You'll scare off all the game. So, you supply food? That's right. And I've got my eye on you. And I'm gonna get back to work now, okay? Vale, ¿dónde tenemos que ir ahora? Tenemos que hablar con el... Muchas preguntas.
Un segundo, gente, voy a ir un momento al baño, ¿vale? Y ahora vuelvo, que me estoy haciendo pis. Muy buenas, estoy otra vez aquí de vuelta, gente. Vamos a seguir con esto. La cosa es que no sé qué misión hacer. I'm sure glad you're not an Alp commander anymore. Why's that? The Alps are so cold and unfriendly, just like the Icelands where they live. It's mostly because they take so much Elex. It takes away their emotions. Well, I think it's from that white plastic armor they wear. It must be freezing in that. Good to see so many people joining the cause. Everyone says this whole thing would fall apart without you. You'd get by. Yeah, maybe. But it's sure gonna be easier with you. Anyway, welcome to the Bastion. Gracias. Vamos a hablar otra vez con este hombre. Vale, ¿dónde está Kaya? Vale, no está aquí. Está hacia la derecha, está hacia allí, joder, donde acabo de bajar. What about your father? What was he like? I never got to meet my real father. I grew up with the Alps. I didn't know where I really came from until a few years ago. My real parents were here with the Berserkers. Wardek was my foster father, and he was an Alp commander, just like me. Is he still alive? No idea. Could be. I haven't seen him since. Maybe he's still out there somewhere. Yeah, maybe. Who knows? Vamos a ver qué nos dice este hombre. Química. Vale. No, just can't do that yet. The area around the bastions should be safe enough now. Good. Then it's time to take a look at these walls. They're falling apart. I heard there's a retired master builder living somewhere on the bastion's outskirts. I'm not sure if he was ever responsible for the upkeep of the walls, but maybe he can be persuaded to do it now anyway. It would be a huge step forward. I believe the old builder's name is Gardock.
Yeah, I've already met him. I'll see what I can do. Good. In the meantime, I'll continue studying your infection. It looks like we're ready to start organizing ourselves. We're both too busy to deal with everything that needs doing. And the more people we have here, the more we'll need a good leader. A commander who can keep all of our fighters under control. We can't let anarchy take Sí, root tío. here. Es que Or our quiero little jugar este sixth juego. power project Me mola un will montón este fail juego, before it's tío. even begun. Y no se me hace pesado. No se me hace pesado el jugar a este juego, la verdad. Como es todo nuevo, tío, no sé, me mola, tío. Es que el primero ya me gustó un montón, así que este más todavía. I think I found our commander, Warlord Theog down at the World Heart. He'd be perfect for us. I'm just not sure he'll be willing to go along with your great plan. Hey, this is your plan as much as mine. I'd never be able to do it alone, and you know that. Time to check our progress. All right, what do we still need to do? Well, the Bastion still isn't fortified well enough. The Bastion needs a good builder. We need another commander to manage future troops. I'll have to start thinking about who I want as comrades in arms. We still need more information on the other factions. I can either join one of the major factions, or speak to enough important figures to get an idea of their military strength. And let's not forget, there's the small matter of my infection. That's for you to deal with. Good. Then we know it needs to be done. And remember, the sooner you join a faction... Yeah, I know. Things will be harder without the kind of training and equipment I can get from them. That's right. Don't get too close to the formers or their creatures until you've regained enough of your strength. We can't afford to lose you. No one else has your skills, or your ability to get things done. You sure know how to motivate people. Vale. Ahora vamos a conseguir el constructor el manitas. Para que nos refuerce el bastión. Y a ver si avanzamos un poco. Pues me apetece hacer más cositas ya. Aparte de esto. Why are you still here? The old man said you were a constructor. Which old man? Adam? Yeah, Adam. Yeah, I was a constructor. I was the best damn builder in the fort during the Outlaws' time. I was the one who put up most of the palisades and iron shacks back then. But I haven't done that in a long time. Solía ser con los proscritos. You used to run with the Outlaws? Yeah, but I'm through with them. When the Berserkers came in and took over the fort, it was the end of an era for me. That's when I knew it was time to disappear. No one's found me and pissed me off out here, so I stay in the ruins. They're my home now. I've got a ton of stuff to do, and I could use some help. Oh yeah? And what's that got to do with me? I'll take whatever you're willing to share with me. Well, okay, if you insist. Show me some of your skills. I'm not sure you'll even understand. Cerrajero, fabricante de armas, es lo que necesito. No de este profesor, no jodas.
Show me what you've got. No podemos aprender nada de este I'm de not momento. just giving it Solo away, remember? como munición. Pues nos puede vender varias cosas este hombre, la verdad. Plano de flecha. Vale. Hemos comprado flechas porque la flecha está overpowered ahora mismo en este juego. He reventado mucho con la flecha, o sea, con el arco. ¿Por qué no me deja hablarle más a este tío para que se una a nosotros? So, what do you do here Quiero then? que se nos una, porque Well, necesitamos. us old bastards need somewhere to go before we croak. Not that I'm planning on dying anytime soon. Thought I'd find some peace and quiet here, and wouldn't be bothered by piss ants like you. Looks like I was wrong. How much for you to get back to work and get the Bastion up and running? You want me to fix up your old ruin? You're not playing with a full deck, are you? The mortar's loose, and don't get me started on the structure. You're lucky the place is still standing. You're not very friendly, are you? I've given up on being nice. Doesn't get you anything. I'd stay away from that place if I were you. Might fall down at any moment. We'd make sure you're safe. I'm not impressed with your bullshit, so don't bother. The only thing that gets me out of bed is a good challenge. Well, the Bastion would be a challenge, that's for sure. Not with that thing up there. The Bastion is too dangerous. Working on that place would be suicide. Relocation isn't an option. What do you want from me? There's some unsavory types on their way here right now. They'll be looking for you too. Shit. All right. Let me think about it without you hovering over me, okay? Look, you're damn hard-headed. I can see that. Believe me, I know a thing or two about being hard-headed. If I'm gonna take this job as Master Builder, and I'm just saying if, I'm gonna need some better tools. This junk isn't gonna cut it. You want me to get you tools? I can get the job done one way or another, but I definitely need a decent bell hammer. This old thing, useless. Where can I find a bell hammer like that? You got a lot of options. The closest I can think of is the equipment works in the Morcon Grotto. You could also check the heavy machine factories in the northwest, maybe somewhere else. Basically, go anywhere in the old world where the big things were built. Vale. Pues tenemos que Take buscar your el martillo time. ese. I'm in no hurry. Prioridad número 1. Número 1 para buscar el martillo ese. Quiero lo del bastión, quiero que se me... Quiero acabar lo más rápido posible. Vale. Vamos aquí que tenemos el teletransportador.
Lo malo es que aquí no hay ninguno, tío, ningún teletransportador. Vamos a Are you buscar uno. going to get rid of all the invaders? I don't think anyone can do it alone. We all have to pull together if we're going to beat them. All the factions need to work together. And what if they don't? Then we'll all have to learn to live with the invaders. That's if they let us live. Right now, that's not looking likely. You'll find a way. I know you will. Ah, aquí está el teletransportador, nice. El frame rate, tío, va fatal, tío. Va como el culete, la verdad. Hay momentos que me va a 60 FPS y hay momentos que me va a 29, 28. O sea que imagínate. Está un poco mal optimizado, la verdad. Pero no, es de esperar a los juegos que acaban de salir, es normal, tío. Me pasa lo mismo con el Elden Ring, tío. Lo digo más por Twitch. ¿Por qué lo dices? ¿Va mal o qué? El bitrate. No sé si lo tengo configurado como venía de fábrica, así que no tengo ni idea de cómo irá, tío. Más abajo. ¿Qué hay más abajo entonces? ¿Dónde está eso? ¿Estará en una cueva o algo? No lo veo, tío. Sé que está aquí. No lo sé. Vamos a por el otro lado. Vale, que está el... Porque aquí no lo encuentro. Está... no sé dónde está. Ah, mira. Nice. Cuando haces un giro rápido o algo así se ven los píxeles que no veas. Hostias. ¿Será que podré entrar aquí sin que me pegue? Vamos a guardar. Pues sí, hemos entrado, entramos. Nada que aprender. Stop! You're standing in front of the holy grotto of Ravak, the god of oblivion. What's your business here? I want to come inside. Let in a stranger? Don't make me laugh. You should advise, nothing more. You're a stranger. Why should we let you in? Do you know what awaits you in here? No easy life. We're Morcons. Our life is hard. Work is our way. Work and... ¿Y qué, Robbie? ¿Qué te parece el juego de momento? What kind of work? ¿Lo estás Anything viendo? that needs to be done. Por si acaso, lo pregunto. I'm not afraid of hard work. Easy to say, harder to prove. Understand this. If you enter and we don't like what you do, you will not leave. I'll be careful. Good.
You may pass. Do you really intend to let him pass? What is wrong with you? That's not your decision to make. Bring him to Khan. He should decide. Good idea. You stay beside me, got it? No, Follow me. estoy en misiones es secundaria de las principales. Yo creo que es principal, tío. Okay, I don't think Marat can hear. Creo que es de las principales. Porque sin estas no... Bueno, sí, secundarias. Estoy con las secundarias ahora mismo. Destreza... Tengo que subirle 2 puntos. Inventario, vamos a poner esto aquí. Keep up the pace. I'm not taking you to Khan. I only said that to shut Marat up. I'm Dimitri, by the way. Now listen, if you really want to stay here, there's a few things you should know. Such as? Such as it's a fucking bad idea for you to run around on your own down here. If someone doesn't tell you the rules, then you will get in serious trouble. So that's what I'm gonna do. Khan can wait. Come on then. See that big passageway up ahead? 1 level below us? Behind it is Ravok's cathedral and the blood cistern. Only the higher-ups are allowed to pay homage there to Ravok and his eternal oblivion. You shouldn't even try to get to the cathedral. If you want in, you'll have to join us, or make one hell of an impression on Khan. Let's move on. Still lots to see. We're just about to enter the war district. That's where we poachers have our cages for bringing new recruits into Morgon society. You joined up voluntarily. Otherwise, you'd probably be in there with the prisoners. Besides the cages, there's also the arena. You can see that later. Quiero un martillo solo, no hace falta que me guíes por todo el sitio, tío. Watch out for the guards. Not all of them are happy to let you go from one district to another. So just watch yourself, okay? You'd have put me in a cage if I hadn't come here voluntarily? We need new blood, and you look like a good prospect. So yeah, that might have happened. I used to work at the cages myself, so come on, I'll show you where I used to work. As a non-Morcon, this must seem strange to you. Yeah, a little. If we lose a worker, then that endangers the balance. So we have to keep our numbers up to help us survive. We get these new recruits, teach them all about our way of life, and make them into new Morcons. It's a good life here in the grotto, better than anything outside. So our recruits are safer here, and soon forget about their old lives. But I've said too much. What do you mean there's nothing? I can't change that. You should know better than anyone that Ghosta puts a price on everything. That's why I sent you to him. He never makes exceptions, not even... Un segundo, gente, voy a mirar una cosita. Vale. You think he even cares if the prisoners live or die? Well, maybe he's right. Why should you care what happens to them? Forgotten what's at stake, have you? Then ask the distributor. I did. No luck. Then I can't help you either. Just keep my name out of this in the future, you hear? Can I fight in the arena too? Even though you're not a Morcon, you mean? It's very unusual. But the arena master is just over there. We can go ask him. Even if they say yes, do me a favor and don't do it now. We haven't got the time. If you get killed in the arena, I'll have to explain it to Khan somehow. I'll wait here for you. Tío, va a 30 FPS, tío. Estoy flipando con la optimización,
May you find a weapons. Show me. Strangers get nothing. Pues nada. ¿Quién es este? ¿El de la arena? Look at this. I don't believe it. An outsider in our grotto? I don't know about that. It's true, is it not? The world out there really has lost its reason. I bet you've come a long way. What are you doing here? It's my job to test anyone who wants to leave the grotto. Test? Most of them have never been to the surface. Not like you have. Gotta make sure they're ready for the dangers out there. That's what the arena's for. Ah, vale, sí, es el de la arena. And they fight there against your prisoners? What? No. The prisoners are all to be new followers of Ravok. We use creatures in the arena. Anyone who beats them gets to leave the grotto. And if they fail? Then they stay here, where it's safer for them. That's assuming the creatures don't kill them, of course. Which is what happens most of the time. So what are you doing here? Dmitri told me about the arena. He should be keeping watch, not telling damn stories. It's me who decides who fights in the arena. You don't need your skills tested, though. You came from outside. You already know the dangers. So, Me gusta la armadura. why should I let you fight? Me gusta la armadura. Is there a prize? If you want to win shards, then this isn't the place for you. The arena isn't for entertainment. If that's what you're looking for, go find Ghosta in the cellar. He also cares nothing for honor or glory. So in the arena you can't win anything? You win experience and respect. Also, you can keep the possessions of the fallen. Oh, nice. We waste nothing here. But we have no fights happening right now. Not enough creatures. Venya's people usually catch the beasts. But they must be having problems since they haven't brought us any new ones. Come back later if you want to know more. Dmitri must be waiting for you. And I hate to leave the gate unguarded. May Ravok be with you. Me recuerda un poco a los clérigos, así un poco religiosos y tal. I don't think you fought in the arena yet. There you are. Can we move on? You really abduct people? It's not as bad as it sounds, honest. Lots of the people we bring here don't get that we're just trying. Trust me, it's kept us going for. We survived the impact. We survived decades of isolation and wars. We'll survive whatever these strange towers mean. You'll see. The path of the Morcons is the only true path. Vamos. Let's move on. Vamos, que me estoy aburriendo. Sure thing. Quiero robarle robarte el martillo ese. Que me apetece que avanzar en esto. Finally, we get to the heart of the grotto. The residential district is a holy place for many of us. A place of tranquility, contemplation, and drinking. We don't relax often, but when we do, it's in the cellar. You, come here and state your purpose. Who's asking? Arrogant wretch. Who do you think you are? Qué I know guapada you de don't armadura, belong chaval. here. I can smell an outsider from 3 tunnels away. Tell me, what is the general situation beyond the grotto's gates? Me parece súper guapa la armadura de este tío. Magellan's under assault from an advanced alien race. Yes, we've seen the Dark Towers. The intruders... You're Jax, right? The outsider I've heard so much about. The former Alp commander who ended the war between the Free People and the Alps. Oof, you have quite a reputation there. Knowing all that,
I'm surprised you'll even tolerate me being here. Oh, you're not the powerful leader of the free people you once were. Your word carries little weight now. But perhaps there's still a use for you. I didn't get this far by discarding all but the most effective tools. I see immense destructive potential in you, just waiting to be unleashed. Maybe you can give me a glimpse of what you're truly capable of. You're a Morcon patriarch? Victor is the only name I go by. Grandiose titles are like bad prostitutes. Use them once, and you're stuck with something unpleasant for life. This world is a festering cesspit. We weren't put here to make a mark in the filth. Our role is only to ensure that the eternal silence returns. Never forget that. ¿Sabéis que unos masacraron los berserkers en el corazón del mundo? ¿Os estáis preparando para una guerra a escala verdad? Vale. Did you know some Morcons slaughtered the berserkers at the World Heart to the west? Oh, did they now? I assume that's Dragon and his band of infidels. Forget him. He's an unbeliever who puts material wealth above all else. The worthless scum that follow him only do so as long as they're paid. One day he'll wake up with a knife in his back. And no one here will be surprised or particularly bothered. I strongly suggest you adopt the same attitude towards him. I know who you mean. He's not a problem anymore. We came from nothing, and so we must return to nothing. You're preparing for a large-scale conflict, right? We have a sacred mission to fulfill. All our efforts must be focused on improving our military capabilities. We have no place for those too weak, too indecisive to embrace our vision. The Tormentors will see to that. What does this sacred mission entail? Alb and outlaw scum to the north, berserkers and clerics to the west. All festering sores on our world, pestilent growths that plague our existence. Plagues must be eradicated. They must not be allowed to spread. That is Ravok's will, and so it is our responsibility to see it enacted. Bueno, tío, que te vaya bien la noche. Muchísimas gracias. Besito en el mocho. Muchísimas gracias, Robbie, tío. Muchísimas gracias por estar aquí 3 horas y tantas. Gracias, tío. Que pasen una noche, que descanses, que cenes bien y ya nos veremos, tío. A ver cuándo tomamos una cerveza. You're talking about open warfare. Of course. All we need is improved military strength. We will achieve our goal. Failing Ravok is not an option. At this time, a large-scale offensive would be unwise. But if we're patient, the newcomers to the Battle of Magalan will do their part. Let the foreign interlopers run riot for now, and we will deal with whatever is left. How will you deal with the aliens? The Dark Towers that descended upon Caracas are a sign. The time of deliverance is close at hand. Ravok will guide us. Patience is our most powerful weapon. Soon the heretics will atone for their sins. And don't forget, in the beginning there was darkness. We came this way. Now leave me. I have business to attend to. Voy a mirar todas las facciones y voy a ver sus armaduras más chulas y dependiendo de la armadura más chula pues me voy a unir a ellos, la verdad. Aunque los clérigos me sigue llamando la atención un montón. Happy now? I don't know enough about that. Let's move on. There is something I wanted to say. We don't relax often, but when we do, it's in the cellar with Ghosta.
Vale, ya tenemos lo que queríamos, así que vamos a acabar esto y nos vamos para allá. Estamos buscando el martillo para el constructor para mantener el castillo en pie, vamos a decirlo. Besides the residential district, there's also the quartermaster's district and trader's district. Who knows how Khan will react to you? Take this opportunity to buy a few things. You might not get another chance. I suggest you talk to Tengus. He might allow you to trade here. Then your journey won't have been for nothing. Let's keep moving. Don't worry. I'll convince Khan to let... Let's go and see him then. One more thing you need to know. You don't speak unless Khan speaks to you. Understand? You got it. Me está gustando mucho el sitio este. O sea, la facción y tal. Es la nueva facción que encontramos en este nuevo juego. What are you doing here, Dimitri? You'd better have a good reason for leaving your post. I need to talk to Khan. But the Great Khan doesn't want to talk to you. This stranger is asking for refuge. Interesting. Murat and I both think he'd make a good Morkhan. We've lost a lot of people recently. We need good new replacements. And he came here voluntarily, you say? Yes. That's unusual. Khan will consider your request. The stranger can stay here until Khan has made his decision. He should return tomorrow and await Khan's judgment. You get all that? Yeah. Why didn't he tell me that himself? It's the rules. As a Morkhan, I'm superior to you, and also responsible for you. It's a privilege to speak with the voice of Khan, and an even bigger one when Khan addresses you personally. So, you heard him. Any more questions? No. Oh, and don't forget to check in with Khan once in a while. If you really can't wait, you can pass the time in the cellar. Or just sleep. I'm busy already. Good. Then I can leave you alone with a clear conscience. Murat's probably complaining already. I better get back. You'll find me at the gate if you need me. See ya. Este tiene esta pinta de que puede ser un compañero en las aventuras venideras. Vale, vamos a... aquí. ¿Por qué no me...? Vale, ahí está. Vamos a llevarle el martillo al constructor y a ver qué nos dice. A ver si se nos une. I think I've had enough for now. I'm going back. All right, I'll see you later. Oh, yeah. Just one more question. Your creative energy. How strong do you think it is? I mean, do you prefer destroying things or creating them? I'm only destructive when I have no other choice. When my life's in danger. That's the right way to be. I hope you stay that way. This is really interesting. I never had much chance to talk to you about these things. But anyway, I'm leaving now. Thanks for bringing me with you, Father. Take care of yourself. Vale. Don't worry, I will. I hope you'll come see us now and again. Cuidado. Arco de caza dañado. Flechas y flechas. Nice. Here's the bell hammer you wanted. Damn, I was hoping you wouldn't find one. By the looks of it, well, that's a really good hammer. Good work.
Normally, this is where I'd agree to do the work, but... But what? I'm not saying yes, but I'll at least take a look at the bastion for you. In the meantime, find a good limestone pit. Lime... what? Well, the mortar in the walls of the bastion is crumbling and loose, but I already told you that. To get a decent mortar, we're gonna need a specific high percentage limestone. You're bound to find a stone pit somewhere around here. When you find the pit, bring me back some limestone. Then I'll take a closer look at the bastion for you. Vale. Vamos a hacer de recaderos de momento entonces. Bueno, gente, yo no voy a cortar directo todavía, pero sí que me tengo que ir a hacer 10 o 15 minutillos. Tendré que ir a hacer la cena y comer un poco algo porque tengo un hambre, que llevo haciendo directo de las 7 más o menos, y tengo que comer algo. Estoy a base de agua desde hace casi 4 horas, 3 horas y media, así que a ver. Me he cagado, tío. Me he hecho, hola, ¿qué tal? Me he hecho, hola, ¿qué tal? Pero menos mal que no me pegó, si no estaba muerto ya. Vale. Tenemos el mortero, así que tienen que empezar ya. I found this piece of limestone in a pit nearby. Hey, man, you don't make such a bad laborer, you know? Now, do you agree to help us fix the bastion? Okay, I'm in. But I'm telling you now, it's not gonna be pretty. This place is gonna look like a patchwork quilt. The bastion ain't a palace. If you're looking for something fancy, I'm not your man. I'm not a miracle worker, you know? And, how's about that payment? Excuse me? Yeah, I'll work that out with the old man. Anyway, I better get to it. All this work won't do itself, you know. Nice. A ver qué podemos hacer. Este está mejor. Destreza 21. No, just can't do that yet. Destreza. Vale. Tenemos 241 flechas, así que genial. Comida. Quiero encontrar un sitio para mejorar el jetpack, tíos. Quiero mejorar el jetpack y no sé dónde hacerlo. A ver qué podemos hacer, tío. ¿Dónde está? Esta creo que es caja, ¿no? Sí, es caja. O calla, como se diga. So just what is it you do in Tavar? I'm a berserker warlord now, and something of an oracle and leader to the people there. My word carries great weight with the other. So if it comes under any threat... In that case, these alien invaders should be right at the top of your list. Yes, but they're not the only problem. The other factions are trying to take over our land, and it's up... You need any help with your affairs in Tavar? You offering to help me? It's been a long time since you did that. There's no pressing matters in Tavar for the moment. Right now, the threat posed by these alien invaders is my main priority. But that can always change. Don't worry. I'll let you know if I ever have to return there.
Vale. Ahora, ¿qué más podemos hacer en misiones? Un comandante para las nuevas tropas. Duras negociaciones. Fuertes alianzas. Esto de momento no lo voy a hacer. Calla nos sugiere asegurarse de que no haya amenazas en las fronteras de Tabar. Me temo que no va a parar hasta que su acción debe ser que tenga el ejército más fuerte de Magalán. Caja tiene muchas obligaciones y tantas obligaciones que van a ser un problema. Valores de Morcono. Vale, esto lo voy a hacer más tarde. Vale, están bien. Vale, pues vamos a buscar al comandante. A ver cuánto nos queda, sí. No sé dónde mirar cuánto nos queda de puntos. AP9, LP5, no sé qué significa eso. Daño por magia, daño crítico. Creo que nos queda solo uno, ¿no? Ah, vale, APs. Vale. LP serán las habilidades. De momento no podemos hacer nada porque... ¿Te puedo volver a hacer algo? Proscrito, clérigo... Mochila propulsora. Banco de mochila propulsora... Vale. Esto de momento ya no podemos, necesitamos el instructor necesario para ello. Vamos a ver si podemos agregar a esta a nuestra facción. ¿Todo el mundo fuma aquí o qué? Madre mía. What would you say if I offered you command of a larger troop at a permanent location? I'm a berserker warlord. I have my responsibilities. You could help a lot of people. I help people here, too. I'm offering you a step up, the Elk. Okay, so? What troop are we talking about? Well, it's not quite ready yet. Are we talking about something crooked here? I'm talking about the survival of humanity. The war against these mysterious invaders. So you're referring to the sixth power in the Bastion? You know about it? An old man came by here a few days ago. Adam, I think. He talked about it. Huh, I see. So it's not just foolish hearsay? Not if people like you and me play an active part. I see. I sense that you're interested in this. Yeah, what the old man said was convincing. Sure. But I can't leave this place. The World Heart is of the highest priority. So find someone to replace you. Let me think. I know someone. Oh yeah, that guy at the fort. He owes me. His name's Brambart, a paladin. He's got big ideas about defending our territory. The guard watch here would be like a sacred duty to him. A paladin Brambart spends most of his time loafing around the fort's residential district.
But he's a very conscientious man. You'd like him. I'm sure. Vale, vamos por allá. Vamos a ver si nos dejan entrar ahora. Espero que sí. Let me through. The boss doesn't want anyone in the city. Come on, he's harmless. You know the order. Get your ass. Kaya knows me. I'll let you in on a secret. She knows me, too. And me too. There, now you've heard it. Everyone knows everyone around here. You'll have to think up something better than that. Te ayuda contra los invasores alienígenas. Puede que esto haga cambiar 50 fragmentos. 20 fuerza. No puedo. I need help against the alien invaders. Yeah, you, me, and the rest of the world, buddy. Why do you think this city's fortified like it is? That still doesn't mean we'd let everyone and anyone in. Vamos a probar con lo que me puedo unir. Pues no tengo ni dinero ni fuerza. Can I join you? Fuerza sí que tengo. Take a number. No, sí que tengo, me parece. Ever since we've been doing well, everybody wants a piece of the glory. They're mostly parasites and good-for-nothings. Vamos a intentarlo de fuerza. He doesn't look like a parasite, though. Still. Vamos a probar con la fuerza. There's other ways to settle this. If you're going to be a pain in the ass, at least use all that energy where it's needed. Talk to the cultivators. Thorhild probably has a job for you. Nice. Maybe it'll even be a job that lets you get into the city. But do yourself a favor, and don't make her mad. She's a little... special. Where's Thorhild? Are you blind or what? The seedling fields are just a stone's throw from here. If you can't find your way there, you're a lost cause, buddy. Vale, ya nos dejó entrar, así que vamos a... ¿En serio? ¿Pero si me ha dicho que me iba a dejar pasar? What? Let me through. Get... Joder. Registro... Es que está justamente ahí, tío. Pero no puedo pasar, tío. No puedo. Voy a tener que hacer otra cosa. Trabajar para Tornil. Pues a lo mejor así... Si trabajamos para este, a lo mejor nos dejan entrar. Tornil. That's 3 rakes and 2 shovels. What? And a bucket and 2 Después. rakes last week. And you're only telling me this now? How exactly? Bueno, gente, para la gente que está viniendo ahora o que se ha unido o que está llevado un tiempo ya aquí, les aviso, voy un momento a hacerme la comida, la cena y ahora vuelvo, ¿vale? Seguimos con esto. Voy a comer algo porque tengo un hambre, que llevo ya 3 horas y media de directo. Tengo que alimentarme un poquito para seguir con esto, que está interesante, la verdad, está interesante. Comienzo lento, pero seguro. Ahora vuelvo.
gente, estamos de vuelta. Estamos de vuelta a seguir con esto. Cuando vaya a hacer algún mordisco a la comida que he preparado, pues voy a mutearme, ¿vale? Y eso. Así para no hacer tanto ruidito en el directo. Vale, vamos a seguir con esto. Are you going to till the field if you don't have any tools? Does that mean we can take a break? Oh, you're not leaving that field until I say so. Even if you have to dig the soil with your bare hands. Back to work. How many times do I have to tell the guards that outsiders have no business in these fields? The seedlings are very delicate. Oh, don't tell me you were assigned to work here. You don't even have any equipment. What is it you want? I'm all ears. I want to earn a few shards. I see. Then tell me, what do I mean when I speak of dry spells, acidity, pest tolerance? Is that important? Important? I don't believe this. Just so we're clear, I won't tolerate drifters. I won't stand for pointless, clumsy trampling around the seedlings. So, I'm not going to hire you as a cultivator. For you, I've got something else in mind. A job that requires a bit of muscle. It's either that or nothing. How can I help? Things are always getting broken here, so we need replacements. Goliath sends us equipment from time to time. Go to the fort and seek out Lass. He's the blacksmith and usually has these tools in store. That's it? Well, there might be a bit of back and forth, but you'll get them eventually. I can assume you'll take care of it then? I'll get your work tools. Don't stay too long with the blacksmith. He likes his drink. And be careful with the rakes once you've got them. If you drop them, it's easy to... I got it. If you get trouble from the gate guards, just tell them you're working on my instruction. They'll let you through. You don't ask a lot from your cultivators. Most of them used to be outlaws. No work ethic at all. They're lazy and they stink. Training them would be a waste of time. They're less useful than children. But that's my burden to bear. I'll beat some much-needed discipline into them eventually. Aren't you being a bit over the top? Well, they can hold a weapon. That'll help us if we're ever in danger. But can I bring myself to trust them? We'll see. Anyway, I need to go back to tending the field. Otherwise, there'll soon be a huge pile. Vale, ahora ya podemos entrar a la fortaleza y podemos hablar con el tío este. Así que genial. You again. Thorhild sent me to pick up some tools from Lass. Yeah, that's not going to happen. Goliath didn't send any tools, and it looks like they're not gonna either. Tell her she's gonna have to find them somewhere else. So you're not letting me in? You guessed it. Joder, otra vez no vamos a poder pasar, tío. Pensaba que iba a ser fácil, pero no. Nos están complicando la vida aquí, eh. What is it this time? So, with the seedlings, is the morning or the evening when we have to? Goliath hasn't sent any work tools. What? Who said that? Gardar, the gate guard. Great. That's all I need. How are we supposed to care for the seedlings if we're lacking the most basic of tools?
It's just one problem after another. But I will find a workaround because I always do. Now to you. If you were planning to enter the fort this way, tough luck. But I don't want to be ungrateful, so I'll give you this advice. Go into Scrappy's service. Any orders he gives you will always let you get past the gate guards. Just keep southeast of the fields. You'll find his junkyard at the end of the canyon that divides the fort. They're not as you... The results may be modest, but I can't... Before I forget, take this. Practical clothing is recommended in our fields, and it seems you could use Vale, this. ropita para ponernos. How could you be so neglectful? Vale, perfecto. How are outsiders walking freely across the fields? Do your eyes work? Easy, man. Just say who it is and we'll take care of it. Oh, I've already dealt with it, so you can drop the insolent tone Tenemos right algo now. nuevo. Keep your eyes peeled. You can be reassigned to field duty anytime I choose. Quincalla. Vamos a por Quincalla y vamos a ver si podemos entrar al fuerte. Como podéis ver, todavía el juego está teniendo algunos problemillas. Esperemos que se actualice dentro de poco para poder jugar mejor, porque ahora mismo estamos jugando entre 50 FPS y 29 o 28. Y para el pedazo de ordenador que tengo es muy... bueno, pedazo. Está de entre gama alta, baja, o sea, moderada, vamos a decirle. Y debería irme a tope, porque el Cyberpunk lo juego a 60, 100 FPS casi a veces. Así que deberíamos poder correr este juego bien, pero no. Ya de bichos aquí, ¿Qué es eso? A ver, a ver. Are you dead? Clever boy. Have you heard about those towers? Bueno, por lo menos le hemos dado unos cuantos golpes, así que nos dará la experiencia a nosotros, creo. Vamos a ver Quincalla, a ver si nos da trabajillo. What the? You have got to be shitting me. If it ain't Jax, as I live and breathe. Muy buenas, Ángel. Bienvenido otra vez, tío. Buenas, genio, por aquí otra vez, después de un ratito de descanso. ¿Cómo lo llevas? Pues de momento, bien. Te cuento lo que te has perdido. Tenemos que reforzar el fuerte donde estaba el tío el Adam, y donde está Calla. Y hemos ido a buscar unas herramientas para el constructor. Luego nos han dicho de ir a buscar un comandante para las tropas. Hemos ido, el comandante nos ha dicho que no puede abandonar su sitio, pero si hablamos con una persona que está dentro de la mazmorra, que está dentro de la ciudad de los Berserkers, él puede reemplazarle y ser nuestro comandante. Pero no podemos entrar en la ciudadela porque el guardia es un cabroncete. Así que estamos haciendo misiones secundarias para entrar, a ver si podemos entrar en el fuerte y hablar con ese hombre para ver si si el comandante nos ayuda. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. No hemos hecho mucho más. También, sí. Hemos entrado en la fortaleza de la nueva facción, de las que se ocultaron debajo de la tierra. Hemos entrado ahí y estamos mirando la facción, he hablado un poco con el jefe, más o menos. Y, tío, tienen unas armaduras súper chulas.
Me ha molado un montón. Y son tipo los clérigos, ¿sabes? Son muy religiosos y tal. Así que vamos a ver. Puede que sea la facción que cojamos. No lo sé, pero puede ser, puede ser. Un segundín, voy a ver una cosa. Vale, ya está. ¿Te acuerdas de mí? Quincalla. Quincalla. No me suena de nada del... ¿A ti te suena, Ángel? ¿El Quincalla? ¿Te suena de algo? Quincalla. You remember me. Of course I do. You're the bastard who tried to lock me up way back for stealing chems from the dock. Not easy to forget someone who tries to put you behind bars. How you doing? Pues bueno, el Quincalla es una persona que intentamos encerrar en una jaula, parece. You're not mad at me? What? Don't be stupid, son. You saved my life back then, you know? Thanks to you, couldn't get no chems. Man, I was pissed, I can tell you. Well, look at me now, huh? Armor and all. Ain't nobody would have thought old Scrappy would come good in the end. But listen to this old silly bastard rambling. What you been up to? So you joined the Berserkers? Best decision of my whole damn life. When Rat came to power, he didn't forget old Scrappy. No, he did not. Made me head of this materials procurement racket. At least that's what we call it anyway. Why would Rat give you the job? Funny. Ask myself the same damn thing. Guess Rat knows he can count on me. Never done him no harm or nothing. Must have been someone better for the job, but I sure as shitfire ain't complaining. Now I do what I does best. Look after the trash. Make sure them iron beaters at the forge got enough metal, and show them new bastards how to scratch iron out of the mountain. ¿Puedes ayudarme a entrar al fuerte? Que es mi propósito, básicamente. Can you help me get into the fort? What? Them fuckers not letting you in? Not without a good reason, no. That's a pain in the ass. Let me think. Oh, sure. I could give you a reason. If you come work for me, that'd be reason enough. What type of work? Need a few bastards down the mine. Also, been a while since I got a delivery. Would be good if you could check it out. See what's taking them assholes so long. Give them a hand if there's a problem or something. Would you do that for old Scrappy? Can you teach me something about mining? Of course I can teach you something. What do you want to know? A ver qué nos puede enseñar esto. Oh, nice. Lo malo es que no tenemos dinero, tío. Ya sabemos a quién venir para que nos ayude a crear armas. Básicamente, tenemos que venir a este hombre, a Quincalla. Cuando tengamos suficiente dinero, vamos a venir y que nos enseñe. No problem. I can work in the mine. Ya estamos encontrando instructores, Ángel. Ya he encontrado 3 instructores. Y a ver qué tal. The mine's easy to spot. Big hole in the cliff. Come back when you know something, okay? Vale, vamos a marcarlo en el mapa a este hombre, porque nos va a servir un montón. ¿Qué puede ser? ¿Qué le puedo poner para que Quiero que la estrella. Vamos a probar con la estrella. Vamos a poner la estrella para marcar así los instructores. I'd have approached it differently. Tenemos que ir a las minas. Is that right? Vale. Pensaba que estaba por aquí, pero no. Vamos para las minas. Ya sabéis, nuestro objetivo es entrar en la ciudad de los Berserkers, que de momento no nos están dejando, y Quincalla supuestamente va a ser el que nos ayude a entrar en ese fuerte.
¿Y para qué tenemos que entrar? Para conseguir un comandante para nuestras tropas. ¿Has visto, Ángel? Nos hemos equipado ya la nueva arma también, se me había olvidado. Te enseño cuál es. Esta. Esta todavía no podemos, porque piden un montón. Sí, pedazo de espada, tío. La verdad es que hace un montón de daño. Y nos hemos equipado este. También hemos equipado un nuevo arco que hace un poquito más de daño. Así que... ahí está, sí, tenemos la misma. Granada de manos también tenemos que equiparlo. ¿También tienes escopetas? Sí, pero de momento no puedo utilizarlos. ¿Te acuerdas de los arconianos o arcanos o algo así que que habíamos matado al principio? Que le matamos con el barril. Son de esos, las escopetas. Son de ellos las escopetas que tengo aquí. Y necesito 3 escopetas rotas para hacer uno que funcione. O para, creo que necesito 3 para mejorarlo y para que funcione. Es lo que he leído antes. Y de momento solo que tenemos esto de los berserkers, la camiseta y poco más. No hemos conseguido más equipo más potente de momento. Es lo que tenemos. No sé para qué servían las piezas, las pepitas de oro y eso. Ya en el futuro habrá una recompensa seguramente de haber juntado tantos. No. También lo que quiero encontrar es una mesa de trabajo para el jetpack, tío. Es lo que más urgente que necesito. Creo que tengo gasolina suficiente para hacerle una mejora. Entonces quiero un banco de trabajo para el jetpack. La cosa es que no sé dónde encontrarlo. Vamos a ver si podemos coger algo de aquí. Aunque parece que ya lo han looteado. No olvides de traer las herramientas correctas, a no ser que tengas pensado picar piedra con tus manos desnudas. No deambules, bla 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 bla. Vale. No lo voy a leer todo porque vamos. Está todo Dios jugando al Elden Ring. Esto es una locura. Sí, tío. Y te digo, Ángel, yo también era uno de ellos. Pero como me iba muy mal, como no tengo un PC de la NASA como otros streamers, pues lo dejé de lado un momento hasta que lo parchen y esas cosas, para poder volver a jugarlo. Pero bueno, mejor jugar una cosa diferente, que te guste, que una cosa que jugar una cosa que lo haces porque es nuevo y ya está. Así que en eso estoy, tío. Hay que jugar a Elex, que está guapísimo. Kicked out of the seedling fields, banned from working as a scrap collector, and sent to the mines. I'm telling you, whoever listens to this, Rat is doing this on purpose. I'm getting the fuck out. I'll start my own gang, hire some of the old boys in a terrace. Leave my shit here, I won't need it anyway. Not if I can rob enough to keep my head above water. Fucking Thorhild and fucking Scrappy can kiss my fucking ass.
Seriously. Whoever finds this shit can keep it. And if you're fed up with the Berserkers too, come find me. I'll bring back... the glory days of the old outlaws. No Baxter or Rat, no Logan or Nasty. I'll be the king. And anyone who questions me dies. Once my gang is big enough, I'll take back the fort. Yeah. ¿Cómo entramos aquí? Tenemos que ir a toda hostia posiblemente. What are you doing back there? Porque hay veneno, tío. Oh, fuck off, you. Yo podría jugarlo en Play, pero creo que voy a jugar antes a Elex. Miraré en YouTube y tal, preguntaré cómo va el rendimiento de este juego. Si eso me lo pillo para la semana que viene, para Play 4. Joder, de puta madre, tío. Pues la verdad es que el Elden Ring está muy guapo, tío. La verdad es que te lo recomendaría. Pero creo que va mejor en consolas que en PC ahora mismo. No estoy seguro, pero según los streams que he visto estos días de consola, iba mejor que el PC. I should let Scrappy know. Estaba mirando a ver si podía irme rápido por ahí, pero no encuentro, tío. No hay ningún teletransportador por ahí. Pero eso, si estás por elegir entre Elex y el Elden, tío, te recomiendo que juegues al Elex, tío. No sé. El Elden Ring lo voy a dejar para más adelante, además que me he dado cuenta de que es gigantesco el juego. Sí, es enorme, tío. Hay un montón de biomas, hay un montón de bichos para matar. Yo llevo 5 horas jugadas más o menos. Y todavía todavía sigo. Lo único que hago es encontrar cosas nuevas para matar, tío. Y cosas nuevas que me matan también, claro. Así que yo creo que es mejor dejarlo para cuando estén todos los problemas solucionados de rendimiento y esas cosas. I'm back from the mine. Everyone's dead. What the fuck you talking about, Jax? What the hell happened? I think the mine was flooded with gas. It reeked. Well, damn. That explains why the poor bastards ain't been sending shit. You wanted into the fort, right? Go to Fenris. Someone's gotta tell him what happened. If we ain't getting no iron from the mine, well, that's a real shit. What if they don't let me into the fort? Just tell Carter I sent you. And don't let that motherfucker scare you off. But you gotta hurry, son. This is a fucking emergency. Vale. Yo soy de esa opinión siempre, me espero unas semanas o un mes antes de pillarme un juego para ver cómo funciona. Yo tenía que haber hecho lo mismo, pero me pudo las ansias Ángel y al final me lo pillé. Me lo reservé y todo. Y la verdad es que ahora ni siquiera lo estoy jugando, pero bueno. What do you need to talk to Fenris about? I'll tell him myself. But I want to hear it. Let me pass if you care about the iron mine at all. Why didn't you just say that in the first place? Before I let you in, you gotta know the rules. You can move around the fort freely. Except for the upper district. Only a chosen few can go there. If you try to get in, the guards will take care of you. If you steal something, the guards will take care of you. Por fin entramos al fuerte, tío. If you start a fight, the guards will take care of you. And if you've got enough...
I get it. The guards will take care. Nope. That's when we bury you. You get the... What about a tour of the place? Of... The boss is sick of all the new... Stryker can show you around... I wasn't really listening. Además también tengo que la Nintendo Switch y estos días estoy jugando Xenoblade Chronicles 2, que lo pillé en oferta. Un pedazo de juego, tío. Yo lo jugué cuando me pillé la Switch, me lo jugué unas 40 horas antes de venderlo, la Switch, porque pues me pillé el PC y dije yo, ¿qué voy a seguir haciendo con la Switch? Así que es un pedazo de juego, tío. Me jugué 40 horas y estaba chulísimo. No me arrepiento de haberlo pillado, la verdad. Las mejores 40 horas. Podía haber jugado más, pero el PC, pues, puede tirar otras clases de juegos, tío. Sí, creo que hay un puñado de cosas que no sabes. I remember the fort from back in the day. Sure. One look at all this green shit everywhere and you'll realize how much things have changed. So if you do want a tour, let me know. La verdad es que no quiero un tour, tío. Man, remember how this place used to look? Yeah, a whole lot more desert. Seeing what we've made here makes me proud to be a berserker. Sorry for rambling on like that. Name's Brambard. Nice to meet you. Ah. Tell me, do you have any news from the... The Morcons attacked one of the World Hearts there. Really? Oh boy, that's tough. Why are you so interested? We're wearing ourselves pretty thin in the inland of Tavar, in the coastal areas too. But the way I see it, the real not enough of us in Caracas. It'll be our undoing. Por fin. Madre mía, para hacer una misión principal, todas las secundarias que tenemos que hacer, madre mía. Warlord Thialg needs your help at his world heart in Caracas. Is that right? Not sure I can help right now. I've got my own stuff to take care of over here. Didn't you say we should take better care of Caracas? Yeah, but, you know what? I owe Thialg a favor anyway. My work here can wait. Time to lend the old guy a hand. Sounds good to me. Yeah, but I better get going before someone else tries to get... If you get to his world heart before me, tell Thialg I'm on my way. See you soon. Vale, ya hemos conseguido esto, así que vamos a ir a hablar al tío este. Así... ¿Esto qué era? No me acuerdo. Ah, vale, vale. Para instruirnos. Vale, vale. ¿Dónde está? Aquí está. Es que cuando tienes un PC potente todo cambia. Yo quiero cambiar el mío, solo tengo 8 de RAM y una gráfica ya viejita. El procesador también, y quiero pillarme algo en condiciones para poder jugar juegos que ya puedan mucho más, mientras aguanto con la Play 4, la Switch, etc. Yo por suerte el mío, Ángel, me lo pillé justamente antes de que empezase lo de la escasez de tarjeta gráfica, así que todo se encareciese tanto. Entonces, mi plan era hacerme un PC por piezas, pero al principio hacerme el ordenador lo más sencillo posible y luego ir haciéndole mejoras de a poco. Pero ya ha pasado 2 años desde que me he montado el PC y todavía no he mejorado nada. Así que... Pero bueno, es que cuando coges un PC potente, tío, es que es otra cosa. Puedes hacer stream, puedes jugar a lo que quieres, puedes hacer de todo, tío. Es que se te abre una posibilidad de cosas impresionante. Paladin Brambart will take over the guard watch for the World Heart. What? You managed to convince him? I'm impressed. He's always wanted to come to Caracas. I guess that means I'm free to support your plan for the 6th power. Okay. I'm going over to the Bastion.
check things out. See you there. I can't wait to see the Bastion. I gotta get an idea of the supplies and the people there. A ver, He falta has poco para no nivel idea 6. what awaits him. Lo que vamos a ir a hacer ahora, vamos a entrar al fuerte y vamos a hacer la otra misión secundaria, que necesito subir de nivel, la verdad. También necesito elixir y muchas cosas más. Joder, qué mal va, tío. Va a 24 FPS, ¿en serio? Joder, no se parece nada a lo que era antes, ¿eh? Tyrion Wolf, gráficamente sí se ve un poco mejor. Siento que le pusieron más detalles a algunas cosas. Sí, le pusieron... se ve más detalloso. Y no sé si te habrás fijado antes que las plantas se mueven. Bueno, sí, aquí te lo puedo enseñar. Se mueven las plantas, o sea, el césped, los árboles. Está muy bien, la verdad. Pero igual, para el PC que tengo, que me vaya a 30 FPS no tiene sentido, la verdad. Creo que tiene que estar mejor optimizado. Am I right in assuming you want access to the Upper District for trade, or an audience with our warlord Rat? No. Then you must want to join our faction. As I say to everyone, the Upper District is off limits. And since that's where Rat is, he won't be able to initiate you into the Berserkers. Scrappy sent me. Everyone in the iron mine is dead. Are you serious? The mine's full of gas. Suffocated. By the sword of Ragnar. Just what we need. Without supplies from the mine, we cannot make weapons and armor. It'll only be a matter of time until we're overrun by those creatures. Thank you for bringing this to my attention. Take these shards to Scrappy. Is part of this for me? Make whatever deal you want with Scrappy. Just as long as there's enough to pay for what he needs, I don't care what happens to the rest. Tell Scrappy to use the shards to fix this, however he can. Joder, Why isn't anyone allowed in fragmentos, the Upper chaval. District? No estaría mal dejarnos Ever todo since para the nosotros. attack, Rat has further limited access to the Upper District. That is why I'm so busy at the moment. So if you want to chat, come with me. I need a seat. Vale, vamos a por Quincalla entonces. Y a ver si nos da un poquito de lo que nos han dado, tío. Si nos dan por lo menos 600 no estaría mal. 600 nos vendrían muy bien. Stop that! Vale, a ver. Vale, a ver cuánto nos da, tío. Sí, vamos a aprender algunas cositas.
So, what'd he say? He gave me money. Huh. Well, that's a shit ton of shards, but what in the hell you supposed to do with them? Stuff them in the fuck... You got any bright... Buy gas masks? Huh. Guess we could. Fenris gave us enough shards for that. But that ain't so much a solution as sidestepping around the damn pro... I'll have a think. Not total shit as far as plans go, but... We gotta do better. Have the alchemists brew something up? Not sure they can make something that'll last long enough. My men work down there all damn day. Give us another idea. How about sealing up the source of the gas? Well, that sure would work good. But some poor son of a bitch has got to go down there and find the source. Yeah, I know, old Scrappy's already asked a lot. But would you do this for me, too? It's a big ask. That's exactly why I'm asking you, son. We ain't exactly farting out options here, are we? But look at me. Skinny old bastard all busted up by chems. I wouldn't last a damn minute. It better be worth the effort. I'll make damn sure it is. You should take some of Fenris's money. Get yourself some healing potions or some shit like that. You know what? Hang on. I think I got a gas mask around here somewhere. It's crap, but it might help a little. You look round the mine. I'll think up plan B. Fucked if I know what it'll involve, but leave it to old Scrappy. Could you teach Vale, me quiero que me something? enseñe a crear armas. Sure, of course I could. Vale, y luego vamos a por este. Vamos a por extracción. A ver, inventario. Vamos a ver si nos funciona de algo llevar esto. Ahora hay que buscar algo aquí. Hay minas. Vamos a ver si... I'll skin you alive. Uy, me ha reventado, me ha reventado. No les hago nada, tío. Nos vamos, nos vamos. No les hago nada ni con el arco, tío. Así que no, mejor no. Nos vamos. Hostia, llevo sin guardar la hostia, Tengo un amigo que está transmitiendo Elden Ring desde el primer día en Play 5. Lleva 130 horas en directo desde Twitch. Durmiendo de noche, claro, pero deja el juego conectado y todo. Quiere pasárselo completo y lleva atascado en un boss de más de... hostias.
Llevo atascado en más de un día en un boss. Madre mía, esto tiene que estar chungo, ¿eh? Es que, tío, es un Souls prácticamente, tío. Así que es normal, creo yo, ¿no? Se despierta a las 8 para transmitir y se duerme a las 11. ¿Qué está haciendo un extensible o algo así o qué? Una maratón o algo así, hostias. Y hasta que no se lo pase no dejará de jugarlo, ¿no? Joder. Eso sí que es tener ganas, ¿eh? Eso parece, hostias. Joder. Pues esperemos que se lo pase pronto, aunque yo creo que le va a costar más de 130 horas, ¿eh? Pero vamos a guardar, que llevo sin guardar la hostia. ¿Cuánto llevo jugando ya? A ver. 3 horas y media. A ver, ¿dónde está esto? Vale. ¿Qué es eso? Ah, mira, aquí hay un... transportador del faro. ¿Hay un faro? Pues sí, mira. No, esto no puedo este. Yo no voy a hacer lo mismo con este, pero sí que voy a jugarlo un rato. Yo creo que 15 minutos más sí que jugaré por mañana, porque mañana tengo que levantarme temprano. Pero si fuera por mí, seguiría jugando hasta las tantas, ¿eh? Si no tuviese que levantar... Mañana sí posiblemente sí que juegue hasta las tantas. Pero hoy de momento no creo. Me acuerdo de esta zona, tío. ¿Tú te acuerdas de esta zona, Ángel? Yo sí. El faro, tío. No te preocupes, en estos últimos meses he estado replanteándome la vida, mi vida. Esto no puede seguir así, ver las mismas caras todos los días, realizar el mismo trabajo. He decidido que se acabó. Necesito conocer gente nueva, descubrir otros lugares. Ese es mi deseo. No sé cuánto tiempo esté fuera, puede que 6 meses o incluso más. Me voy a ir con lo mínimo. La mayoría de mi ropa la dejaré aquí. Lo echaré será en mis cuadernos para poder escribir mis vivencias. Si pudieras vigilar mis cosas, te lo agradecería muchísimo. ¿Equipo nuevo? Equipo nuevo. ¿Y esto? Martillo de riel dañado. Tengo ganas de mejorar el PC porque me gustaría estrenar PC nuevo con Starfield a finales de año. Uff. Yo también quiero jugar al Starfield, tío. Tiene una pintaza. Por lo menos el concepto que hemos estado viendo y tal, lo que nos han pasado Bethesda, parece que va a tener una pintaza que te cagas, tío. Yo también quiero mejorar mi PC para ese juego, tío. Porque quiero hacer stream con de ese juego. Parece que va a estar de puta madre. Es uno de los juegos que más esperas. Y bien hecho en esperar, tío, porque vamos. Parece que va a ser un pedazo de juego que te cagas, la verdad. Vamos a matar a esto que está aquí. Si no pudiera, pues me pillaría la Series X.
tenía la Series X, no, pero ¿cómo se llamaba el antiguo, la antigua Xbox potente que había? Creo que se llama Series X también, ¿no? Antes de que saliesen estos nuevos. Yo jugué el Elex en la Series X prácticamente. Desde esa vez me enamoré, tío. Pero sí, si vas a jugar en consola, tío, a 4 FPS, a 4K o yo que sé, a 1080, a 60 FPS, puf, pues recomendadísimo, tío. Encontrar nada aquí, tío. A ver qué hay por aquí. Man. Well, that was certainly, No nos hace nada, tío. No, vámonos de aquí. No vamos a morir. No vamos a morir. Me cago en la mano. Bueno, vamos a ir a... Vamos a hacer luego eso. Vamos aquí, vamos a hablar con el... Con Sam, creo que es. Y... Vamos a acabar directo porque... tengo que levantarme mañana tempranito a hacer cositas, así que... Ah, mira, aquí está, tío. Esto es inteligencia, tío. Inteligencia... Y 500 de Elex para upgradear esto. Bueno. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar por aquí. Os agradezco un montón a toda la gente que se ha pasado. Agradezco mucho a Ángel, al Viajero Astral, a Castanotar. Muchísimas gracias por esos follows. Vamos a guardar otra vez. Muchísimas gracias por esos follows, por estar aquí durante el tiempo que hayan estado. Muchísimas gracias y espero que os lo hayáis pasado bien. Mañana más y mejor.
Mañana posiblemente hagamos directo un poco más largo, que he hecho casi 5 horas. Pues mucho más largo todavía. Vamos a hacer un directo más largo y a disfrutar de este pedazo de juego. Mañana más y mejor. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao.